Pues muy buenas, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Granada Sostenible. Hoy estamos en una empresa impresionante de Granada. Yo creo que me quedo corto diciendo impresionante, y vamos a conocer a la persona que ha hecho posible que Cívica Software, que es donde estamos. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo Buenas tardes, estás? Jorge. Estamos con Manuel Muñoz, que es una pieza importantísima del crecimiento y el desarrollo de esta empresa. Yo quería empezar esta tarde yéndome directamente al perfil de Manuel en LinkedIn, que dice que en 2001, si LinkedIn no engaña, terminaste la carrera de Ingeniería Informática y que a continuación estuviste 4 años como programador y luego como gerente 6 años de Logic Factory. Si quieres arrancamos la entrevista desde ahí, pero la pregunta no es Logic Factory, la pregunta es ¿por qué Ingeniería Informática? Bueno, lo primero, gracias Jorge, encantado de estar aquí contigo, que nos conocemos desde hace tiempo y en cuanto me dijiste pues la posibilidad de echar este ratico, pues me pareció que no te podía decir que no, que me apeteció un montón, así que nada, muchas gracias y bueno, ¿por qué informática? Pues fíjate, de esto nunca he hablado. Cuando yo estaba terminando de estudiar el BUP, que era en aquella época preparando la selectividad, pues ya tocaba elegir un poco qué quería estudiar y no tenía ni idea. Y fíjate cómo se deciden a veces un poco también tu futuro, ¿no? Sin mucho más. Pues pensé, oye, esto de la informática, estamos hablando del año 95, así, que ya parece prehistoria, y yo nunca había tenido un ordenador, no había estudiado informática en el instituto, era todo de, aunque era de ciencias, pero no había tocado, o sea, algún Spectrum de esto típico de, yo empecé con un Spectrum y jugaba, pero claro, meter la cinta a jugar, no había tenido una pasión tecnológica como tal. Y fue súper pragmático, en plan de, oye, no sé muy bien qué es lo que quiero estudiar y esto de la informática parece que algo de salida tendrá que tener, ¿no? Entonces me metí un poco como una lotería ciega. Y bueno, luego cuando ya llegué a la carrera, empecé, fue duro, en aquella época creo que por ahora sigue igual, los primeros años son un poco de choque porque al final casi que no sabes lo que estás estudiando, mucha matemática, mucha física, pero luego me fue gustando y luego ya nace un poco pues lo que ha sido un poco mi trayectoria, de al final terminar la carrera y ya llegué un poco a la primera decisión importante que es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Esto sigue siendo más o menos parecido ahora, hay un gran gap entre lo que tú estudias cuando sales después de una ingeniería informática a lo que realmente se necesita en el mercado, entonces era igual que ahora, y sale la verdad un poco perdido, no tenía muy claro qué quería hacer. Lo que sí tenía claro en aquella época en Granada, y ya no sé un poco por dónde irá la conversación, en aquella época había poca alternativas. Cuando terminaba de estudiar, la mayoría de mis compañeros en aquella época acababan yéndose a trabajar a Madrid, o se preparaban unas oposiciones. Eran, digamos, yo creo, las dos principales salidas profesionales que se barajaban, ¿no? Otra era pues, intentar trabajar en una empresa de informática aquí en Granada, quedarte aquí, y era bastante complicado porque no había prácticamente ecosistema tecnológico, se podían contar con los dedos de una mano las empresas locales o extranjeras que hubiese aquí en Granada, y la verdad que era bastante difícil decidir, ¿no? Y ahí un poco empieza esa secuencia de casualidades o de cosas que te van llevando un poco de la mano en la vida, y en ese momento pues decidimos, era casi último año de carrera, nos contrató una empresa de Madrid que montó un equipo de desarrolladores aquí en Granada y empezamos a trabajar en algo parecido a lo que ya era el mundo real, ¿no? Fue la época de las .com, estamos hablando de años 2000, 2001, como bien comentaba, y ahí empezamos a aprender lo que era hacer software, digamos, a nivel mundo real. Nada que ver con lo que había estudiado en la carrera, era otra cosa, y pues mucho de aprender, mucho de ganarte los sesos, mucho de poco de inquietud, y en esa época, al final, pues bueno, esa burbuja que hubo de un montón de desarrollo de ese tipo de empresas, .com, que hubo en ese momento, tuvo como una especie de explosión, terminó prácticamente casi que todo ese sector de la noche a la mañana, y pues éramos un equipo, creo que unas 10 personas que estábamos trabajando en Granada
para una empresa de Madrid y nos quedamos de un día para otro sin trabajo, ¿no? Porque eso fue recién salido de la carrera, Estaba o fue todavía lo no había típico de terminado. que estás estudiando, conoces a amigos, vas haciendo amigos en la Correcto, carrera y dices, oye, tal ¿nos cual. montamos una empresita? No, de hecho nos fueron llamando gente, digamos la persona que nos llamó, que fue al final socio, ¿no? Socio nuestro, pues era profesor de la Universidad de Granada. Vale. Y nos fue llamando a alumnos que pues, había sido nuestro profe, nos había conocido y de ahí fue que nos fue un poco seleccionando. Pero ¿qué pasa? Que esa empresa terminó de un día para otro, prácticamente casi que pasó de estar en súper valorada a una crisis sectorial donde todas las empresas prácticamente desaparecieron en cuestión de semanas. Entonces ahí nos quedamos todos en plan, oye, somos un equipo válido, estamos haciendo software real, en el mundo real, y no tenemos trabajo. La carrera ni la habíamos terminado todavía, esto es típico que te quedan unas cuantas asignaturas y no has terminado siquiera, ¿no? Entonces ahí ya fuimos terminando como pudimos y tomamos la decisión de crear una empresa, la empresa que citaba, Logic Factory. Claro, imagínate, vamos a crear una empresa en Granada, un grupo de ingenieros que no tenemos ni idea de dirección de empresas, ni de finanzas, ni de... Recuerdo además que lo que creamos fue una sociedad cooperativa andaluza, Muy bien. que a día de hoy sigue existiendo, todavía existe, no se ha cerrado porque ahí tiene tema histórico, todavía tenemos una oficina que se compró en aquella época y tal, y ahí fue donde empezó una andadura que empieza en 2001, termina en 2008, donde esa empresa, digamos, se cierra como tal, y de ahí surge el núcleo, el germen de los socios que en 2008 creamos Cívica. Entonces, fue como una evolución de ese proyecto previo, al que yo le tengo mucho cariño y tengo muchísimos recuerdos de todo lo que vivo en esa época, y de ahí surge un poco, Cívica es como una continuación de ese proyecto originario, ¿no? Otro CIF, otra empresa distinta, otro momento vital, pero el bagaje previo surgió de un grupo de estudiantes de ingeniería informática que se subieron a ese sueño de, oye, voy a crear mi empresa en Granada, voy a hacer una consultora tecnológica y voy a trabajar para empresas a nivel nacional desde Granada, porque no nos queremos ir de aquí, queremos quedarnos en nuestra ciudad, y así fue. De hecho, el cliente original, que en esa época no sé muy bien qué es lo que fue lo que vio en nosotros o por qué nos dio esa oportunidad, sigue siendo cliente a día de hoy de Cívica, es Estrella de Galicia. Que en esa época recuerdo que cuando abrían un bar de Estrella de Galicia en Granada, íbamos corriendo allí a beber cerveza porque molaba un montón, que era la empresa para la que estamos currando todas esas horas del día. Qué de ahí guay. un poco el origen de Cívica, sí. Tú eres de Granada, ¿verdad? Sí, de Granada, de toda la vida. De toda la vida. ¿De qué barrio eres de Granada o de qué pueblo? No, de pueblo, de Albolote. ¿Albolote? Sí, mis padres vivían en Albolote, mis abuelos eran más de Peligro, y entre Albolote y Peligro, aunque estoy inscrito en Peligro, en mi DNI pone Peligro, pero he sido de Albolote de toda la vida. ¿Y en qué instituto estuviste estudiando? Estudié en Atarfe, en el Instituto En Liberi. Atarfe. Antes todavía en Albolote no había instituto, y nos tocaba... Y bueno, era la manera que tenemos también de cruzarnos de pueblo y conocer a otra gente que no era de nuestro pueblo. Bien. No sé si era común por aquí, pero por ahí en los pueblos sí. ¿Y de tu época del instituto, cuáles son los mejores recuerdos que tienes respecto a profesores que te marcaron, que te inspiraron, que te motivaron? ¿Alguna asignatura en especial te empezó a gustar más Sí. gracias a que el profesor o la profesora Sí, supo? sí. Cuéntame. Pues en eso he pensado mucho después, porque cuando va pasando el tiempo y vas aprendiendo, quizá conocimientos, habilidades que no son tan técnicas, que no son tanto de conocimiento, sino que al final reflejan de alguna manera pasión o una forma apasionada de transmitir o de contar las cosas, es algo que me ha llamado siempre mucho la atención. En esa época yo tengo muy buenos recuerdos de muchos de los profesores en el Instituto Liberi de esa época, pues ya me supongo que muchos estarán jubilados, y algunos sí que me marcaron tanto en la forma en la que conseguían hacer realmente interesante algo a lo que tú no tenías a priori una especial predilección. Recuerdo, por ejemplo, en esa época me obsesioné mucho con la filosofía, y no era porque yo tuviese una predisposición, sino porque nos hicieron que fuese muy ameno, es decir, me empezó a interesar un montón, tanto que los primeros años, como no entré por vocación en informática, recuerdo ir a las ferias estas de empleo y tal, y decía, y quería
estudiar a distancia filosofía. Y yo decía, joder, que si estoy estudiando informática, ¿no? Porque me voy a meter. Nunca lo hice, ¿no? O luego en un momento me planteé también de hacer filología inglesa. Al final, menos mal, no me dispersé, porque yo soy de naturaleza procrastinadora, y me centré un poquito y conseguí más o menos seguir un poco una carrera más normal, ¿no? Pero sí que tengo muy buenos recuerdos de profesores de esa época, de hacerme descubrir algunas cosas que podían ser apasionantes sin que tú ni siquiera tuvieses esa idea previa, simplemente la forma en la que te lo estaban contando hacían que despertara un interés, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy valioso, porque hasta una carrera técnica, ya luego si quieres cuando hablemos un poco de lo que hacemos o de cómo lo hacemos, creo que eso también es un diferencial que a mí lo que me gusta es que la gente con la que colaboro, sentir que lo que hacen no es un mero trabajo, que va más allá, ¿no? Que ver que le brillan los ojos, ver que están disfrutando o que cuando están haciendo un esfuerzo, porque al final aprender o construir cosas requieren esfuerzo y constancia y a veces no te apetece. Ayuda un montón tener ese motor detrás, que es que esto me gusta mucho y esto que estoy haciendo no es un entregable y ya está, es algo que es creativo, es un proceso en el que estás aprendiendo, estás resolviendo retos, estás creando soluciones a problemas, ¿no? Hablábamos el otro día y al final todo lo que nos rodea son potenciales problemas esperando una solución, ¿no? Eso es. Entonces, que eso te guste, que eso te inspire, hace mucho más llevadero y te hace mucho más fácil esa multidisciplinaridad que en muchos casos es necesaria para poder abordar los problemas de diferentes perspectivas. Entonces, es un tema que quizá nazca en esa época, ¿no? De hecho, creo que perdí un poco eso cuando llegué a la carrera en informática, y no quiero abrir melones políticamente incorrectos, pero eso yo sí lo he hecho en falta en informática, como encontrar el significado de eso que estábamos aprendiendo. ¿Eso para qué era? Tuve que esperar mucho. Entender, ¿no? Comprender esto para qué sirve. ¿Por qué le estoy dedicando tantas horas para ir a clase, tantas horas para estudiar? Estos teoremas, un profesor que hubiese explicado esos teoremas en cómo se descubrieron, por qué son apasionantes, sobre cómo sobre ellos se pueden construir soluciones o cómo se relaciona con otras cosas, la misma materia siendo tan árida, tan matemática o tan teórica, de repente se transforma en algo apasionante. Exacto. Eso yo lo eché muchísimo en falta, no solo yo, sino que era sentir general, ¿no? Sí, de, está claro. Qué árido esto y qué duro, y no entiendes muy bien por qué lo estás haciendo. Sin embargo, también tengo que decir que yo cuando acabé la carrera pensaba que todo lo que había estudiado me iba a servir para bien poco, y con el tiempo y con la experiencia me di cuenta, y es una opinión que defiendo, y por eso, claro, tenemos un interés clarísimo en la relación con la universidad, ¿no? y con, en este caso, tener la suerte de tener aquí la Escuela de Informática y Teleco, que es magnífica, que es maravillosa. Luego he entendido que ese gap que puede haber entre lo que es un programa, un plan de estudio, y lo que el mercado está pidiendo, no es tan malo que exista. Eso de voy a tener 100% alineado el plan de estudios con lo que requiere el mercado, no es tan sencillo, pero es que además a lo mejor no tiene que ser tan así. Y lo que me di cuenta después es que los ingenieros en informática, Teleco o gente así, al final lo que te tiene que enseñar la carrera no es tanto el conocimiento específico, que seguramente yo habré olvidado muchas de las cosas que estudié, sino una manera de pensar. Una forma, una mentalidad de resolución de problemas, una mentalidad de ingeniería, donde puedes coger un problema, descomponerlo en otros problemas, ver cuáles son los mecanismos o patrones de resolución de problemas aplicables y qué técnicas, herramientas, sean matemáticas, sean metodológicas, hay que usar para resolver esos problemas. Eso encontramos que cuando formamos a gente de otras carreras, con otros enfoques, se aproximan a los problemas de manera muy diferente. Y esa mentalidad ingenieril que se aprende siendo informático es súper valiosa para nuestra profesión. Entonces, pero claro, esto te lo da la experiencia, te lo dan los años. Cuando tú acabas y dices, joder, es que lo que me están pidiendo en la entrevista de trabajo no es exactamente lo que he estudiado en la carrera. Ya, pero es que tu desarrollo va a ser cuando pongas en práctica cosas que ni siquiera sabes que has aprendido. Y eso también, al final, ya tenemos una edad y tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Al final te da una perspectiva, un aprendizaje, unas cosas que en ese momento es que prácticamente es imposible darte cuenta de eso que te llevan, ¿no? Entonces yo recomiendo a los dudosos o a los que se encuentren en una situación parecida a la mía y estén terminando sus estudios y no sepan muy bien qué hacer, pues yo a mis dos hijos
cuando me dicen no saben qué quieren estudiar y me dicen cosas varias de las que quieren ser youtubers, que quieren ser futbolistas, que quieren ser montones de cosas, que cada vez me dicen una cosa, yo cruzo los dedos y digo, a mí me gustaría que fueran informáticos, porque sé que va a ser una profesión de futuro, va a ser una profesión que según cómo la oriente puede ser de alguna forma una profesión humanista, porque es que ahí se va a moldear un poco de alguna forma el futuro de la humanidad, en esa convergencia entre tecnología y humanidades, ¿no? Yo no lo veo tan distinto, ¿no? Fijaos, ¿Cómo se llaman tus hijos? Isaac y Adrián. Isaac y Adrián. Isaac y Adrián, si estáis viendo este vídeo, esta entrevista, vuestro padre quiere que seáis informáticos, no porque sigáis sus pasos, sino porque considera que puede ser algo muy positivo para desarrollaros como personas. Igual el otro día estuvimos hablando. Caso, a mí no me van a hacer exacto, caso. por eso lo estoy diciendo, porque el otro día me contaba vuestro padre que no le hacíais ni caso a todas las cosas que os decía, y él trata para bien que todo esto sea bueno para vosotros. Si me hacéis más caso a mí, él va a estar igual de contento, así que ya sabéis. Bueno, te quería preguntar también si te acuerdas del nombre de ese profesor de filosofía. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Y a raíz de lo que tú viste en clase con Antonio Aguilar, ahora me quiero ir a la actualidad, dar un salto temporal y preguntarte si tú te has sentido alguna vez como te sentías como alumno en las clases de Antonio Aguilar, o si te gustaría parecerte cuando da una charla, cuando da una formación, a esa manera de dar a conocer el conocimiento y la teoría y una asignatura a tu alumno. Pues esto va a sonar poco humilde, pero creo que una de las cosas que a mí me diferencia en mi trabajo, como no hemos hablado de eso, pero yo he venido siendo en Cívica desde el inicio director de preventa, y lo que hago principalmente en mi trabajo es explicar nuestra propuesta de valor, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Al final es un trabajo de pedagogía. Mi trabajo es mucho más de pedagogía, de explicar conceptos, explicar enfoque, visión, que de técnicamente construirlo, ¿no? Para eso ya vienen los equipos de Cívica, que además ya nos cuesta, ponemos mucho cariño y mucho esfuerzo en que todos tengamos una visión parecida, visión de arquitectura, de buenas prácticas, de la forma de trabajar, y ellos son los que van a construir las soluciones. Yo al final lo que tengo que hacer es convencer de que somos la empresa que mejor les va a ayudar en resolver sus problemas, ¿no? Entonces sí que creo que se me da bien explicar las cosas, explicarlas de una forma no tan habitual, y creo que eso viene de la necesidad de entender las cosas de forma sencilla. Esto no es algo que hemos hablado, pero creo que a mí cualquier explicación compleja a un problema, cualquier diagrama de arquitectura, cualquier solución que no está hilada, que sigue una historia o que tiene unos pasos sencillos, que sea fácil de comprender, me chirría mucho. Claro. Entiendo que lo más complicado que hay es hacer las cosas sencillas. Entonces, yo busco todo el tiempo esa simplicidad. La simplicidad tendrá que ser la que el problema requiera, no todo va a tener una solución súper simple, pero sí la más sencilla posible. Entonces, si quieres comprender un problema, quieres entender y hacer una solución limpia y sencilla, que además pueda luego escalar, que pueda mantenerse y que sea duradera, tienes que comprender de verdad bien las cosas. Si tú cuando estás explicando algo te lías, te vas por las ramas, mezclas, se retuerce mucho la cosa, es porque no estás entendiendo bien. Entonces, para mi trabajo es fundamental explicar muy sencillo, poder explicar las cosas muy claras, que queden muy claras las conexiones, los pros, los contras de cada opción para poder tomar buenas decisiones. Entonces, no sé si es lo mismo, no sé si lo podría comparar, pero sí que creo que esa pedagogía de hacer las cosas fácilmente entendibles, hacer lo más complejo un poco más sencillo, me gusta pensar que se me da bien, que creo que cuando estamos formando gente aquí, tenemos cursos, acabas de ver algunos de ellos, ¿no? Que están justo ahora mismo en formación. Hemos entrado por la puerta y nos ha hecho muchas gracias a Gustavo y a mí, que se han quedado todos los alumnos mirándonos y diciéndonos, pero bueno, si nosotros no somos importantes, es que claro, el profesor ha cortado el curso para salir a abrirnos la puerta, ¿no? Correcto. Entonces por eso nos miraba todo el mundo. Es un continuo, ¿no? Aquí prácticamente ya estamos formando a la gente de continuo, ahí tenemos 4, 5, 6 ediciones de cursos de forma continua a lo largo de todo el año, porque necesitamos crecer y el mejor talento lo formamos dentro de... Tenemos nuestra
propia universidad interna, ¿no? Dentro de Cívica. Qué Entonces, bueno. esos alumnos, cuando estoy yo, me gusta darles la primera semana, por ejemplo, en el curso de Ingeniería de Datos, la de Historia de la Arquitectura de Datos, es historia de la arquitectura, se la contamos desde la arquitectura originaria de los años 90, a cómo han evolucionado con el tiempo hasta lo que hay ahora, el estado del arte. Cuando te lo cuentan como una historia y entiendes cada paso en la evolución, por qué se ha dado, es cuando realmente comprendes las cosas, ¿no? No me imagino yo, por ejemplo, soy negado para la mecánica o todo lo que es manual soy horrible, nefasto, pero me imagino que para entender cómo es la mecánica actual, lo ideal sería empezar a entender desde los primeros motores sencillos y todas las piezas, ir viendo cómo han ido evolucionando y perfeccionando para llegar a entender el estado de lo que hay ahora. Si te explican directamente lo que hay ahora y pierdes todo el contexto histórico, estás perdiendo un montón de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que esa parte creo que se me da bien y me gustaría pensar que en cierta forma pues es un poco lo que hacían estos profesores, no solamente Antonio, sino otros, que consiguieron hacerme que la biología me pareciera algo chulísimo, o que la literatura o la historia fuese algo súper chulo. Estamos hablando de, claro, esto es con el segundo, tercero de BUP, estamos hablando de tener 16, 17 años, imagínate cómo está uno con 16, 17 años. Una edad clave, una desde edad mi clave. punto de vista es una edad clave en el momento vital del desarrollo de una persona. Sí, pues tener esos referentes que te ayuden a encontrar pasión en algo, en lo que sea, ¿no? Entonces son cosas que yo ahora pienso, aquí tengo una obsesión ahora con cómo podemos complementar todos nuestros programas de formación interna con habilidades blandas realmente válidas. La primera en la que tengo la máxima intención de poner mucho esfuerzo y es complejo es en escribir, es en saber contar cosas, es decir, en ordenar tu idea y ser capaz de escribirlas o hablarlas, que están íntimamente relacionadas, oratoria, expresión de tu idea, eso es, imagina, Eso es fundamental. son habilidades que te sirven en tu día a día, te sirven en tu trabajo, te sirven en tu familia, en tu casa, con los amigos, en todas partes. En todas partes. Todas partes. Correcto. Sí, aquí voy a aprovechar, mi hermano es informático y mi hermano es todo lo contrario a mí, es súper introvertido y tal, y siempre trato de explicarle estas cosas. Igual ahora podemos hacer un cambio, ahora tú puedes, igual te hace más caso a ti, se llama Antonio, te puedes decir, oye, no sé si la cámara, ¿cuál es, Gustavo? La de mano es esta. En esa cámara puedes decir, oye, Antonio, hazle un poquito de caso a tu hermano Jorge, sé un poco más extrovertido, que esto es importante, y él trabaja en una empresa informática también. Antonio, escúchame, ya sé que te encanta la tecnología, a mí también, ya sé que es súper chulo nuestro trabajo, pero no son incompatibles. Las dos cosas son necesarias y tener la posibilidad de convencer, de entender bien al otro, de convencerlo con más allá de un desarrollo, más allá de la tecnología, sino esa comunicación, de entender bien lo que necesitan y poder explicarle que tu solución es la ideal, es la que le resuelve su problema, por poner un solo ejemplo, es fundamental. Entonces aquí nosotros nos lo encontramos muchísimo, tenemos montones de gente súper valiosa que ponen la mayoría de su talento en el detalle técnico, en desarrollar, en hacer el mejor código. Eso es maravilloso, es muy rico, es estimulante, pero lo otro también, es decir, ser capaces de comunicarnos de una forma certera, reducir la ambigüedad, que no haya malentendido, es también apasionante. Y yo creo que las dos cosas se complementan muy bien. Entonces, porfi, que si no, mis hijos no le van a hacer caso. Hazle caso a tu hermano, que te lo dice por tu bien, y fíjate lo bien, por ejemplo, que él se expresa y lo bien que comunica. No, muchas gracias. A mí me encantaría que os conocierais, porque él es informático, estoy trabajando para Inditex ahora, desde aquí, desde Granada. Y antes de que él empezara a trabajar, le dije, porque estaba buscando un trabajo aquí en Granada, y le dije, oye, si quieres conocer a una empresa de software de informática aquí, yo te puedo presentar a Manu. Encontró trabajo antes allí, pero si no hubiera encontrado trabajo seguramente estaría trabajando aquí contigo y habría aprendido a expresarse mucho mejor. Creo que eres buen profesor. Creo que yo te conozco ya desde hace muchos años y una de las cosas que yo admiro de ti es tu capacidad de apasionarte con lo que haces. Eres un apasionado de lo que haces, porque es que si no, Cívica no sería lo que es. Algunos lo llaman apasionado, otros lo llaman intenso. Bueno, es que cuando algo te gusta mucho, te vuelcas, ¿no? Con esa intensidad, con ese amor, con esa pasión, ¿no? Y yo no entiendo otra manera de llevar las cosas hacia adelante
que dándolo todo, ¿no? Si das un 5% de esa intensidad, pues no consigues nada. Bueno, todos somos diferentes. Aquí estamos un poco en la broma, ¿no? De que a mí me gusta así, me gusta rodearme de gente así, con la gente con la que mejor me entiendo y colaboro es con la que es así, pero también la intensidad cobra un precio, es decir... Claro, un desgaste. Claro, desgasta y somos cansinos. Y se nos mete una cosa entre... Y eso, vamos a eso. Entonces, bueno, también está muy bien la gente que es más calmada, la gente que es más paciente, que todo tiene sus pros y tiene sus contras. Pero bueno, yo disfruto trabajando con gente intensa, me gusta. Es verdad que no todos, si todos fuésemos así, también sería difícil de llevar. Sí, pero la clave, como tú decías, está en rodearte de personas que te equilibran, ¿no? De un buen equipo. Con un buen equipo se puede hacer cualquier cosa. Y ahí me quería ir yo. Al equipo con el que empezaste en tus inicios, imagino que eran esos compañeros de la carrera, porque yo cuando te conocí en el centro de empresas de Atarfe. Sí. Yo trabajaba en una empresa de formación y por los pasillos y tal, pues ya nos fuimos conociendo los que trabajábamos allí. ¿Cuándo llegas tú al centro ese de empresa? ¿Fue con esta empresa que surgió después de la del profesor de la facultad? Fue en la primera época es decir, Cívica como tal nació en 2008, que fue en ese cambio, Sí. y esta época fue más o menos por eso. Además, justo la crisis brutal de 2008 a 2015 o por ahí fueron años, vamos, de hecho pasamos a ser una empresa donde éramos los tres socios trabajadores, es decir, los tres, éramos prácticamente casi como autónomos, haciendo trabajo nosotros mismos, ¿no? La empresa era una empresa súper pequeñita y se había reducido a su mínima expresión. Luego ya con el tiempo fue creciendo un poquito, llegamos a ser 6 o 7, y el cambio fundamental, si quieres nos metemos ya en los terrenos de la historia de Cívica, de lo que es Cívica hoy. Feel free. Tú siéntete libre, bueno, a ir por el camino que tú quieras. Un poco Yo te sigo. A mí es que me gusta contarlo en orden porque si no siento que a lo mejor puede ser un poco confuso, ¿no? Vamos allá. Entonces, en esa época nace Cívica, 2008, nos comemos todos esos años de la crisis duros, trabajando a mínimo. Seguimos trabajando principalmente para Estrella Galicia, que era nuestro cliente único principal. cliente. Perdona, ¿todos los que trabajabais, los socios fundadores, erais todos informáticos? Sí. Todos informáticos. No había nadie del mundo de la empresa, ni había nadie de administración, todo perfil informático. Entonces, en esa época, digamos, a mínimo, pues empezamos a movernos un poquito más aquí a nivel local y empezamos a ganar algunos pequeños proyectos con empresas pequeñas de la zona. Trabajamos, recuerdo, en aquella época hicimos alguna cosa para la empresa de autobuses de Granada, la concesionaria que había en aquella época, que ya no es la que está ahora, alguna cosita para la Junta de Andalucía y algunas empresas locales pequeñitas de Granada. Y claro, ese estar a mínimos te obliga también a tener que desarrollar habilidades que no son las tuyas, las que se entienden que son en las que tú te especializas, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, éramos tres, pues yo fui el que cogió un poco la responsabilidad más de ganar negocio. Entonces, yo nunca fui un comercial al uso, a puerta fría tocarle a alguien a decir, oye, vengo aquí a ofrecerte algo, estaba lejísimo de mis habilidades, pero sí que es verdad que cuando alguien tenía un problema y me daba la oportunidad de contarle cómo yo lo resolvería, eso sí se me daba bien. No el puerta fría, pero sí la preventa, ¿no? Entonces, en esa época éramos tres y nosotros tenemos que hacer todos los procesos que tiene una empresa. Así nos tiramos, como digo, esos años y luego todo cambió un poco en el 17 aproximadamente. Ya habíamos empezado a crecer un poquito, ya éramos unas 10 personas, los tres socios originales y ya tenemos un equipo de desarrolladores y más o menos empezamos a tener algunas capacidades, pero seguíamos teniendo nuestro cliente principal, Estrella Galicia, y clientes pequeñitos, pyme, granadina. Bien. En esa época empezamos a trabajar para, ya no me acuerdo si en aquella época creo que era BMN, lo que era posteriormente Caja Granada y luego BMN, que luego fue Bankia, que luego Eso Caixa. Eso. Entonces, en esa época conocimos ahí, trabajando para BMN, conocimos a una empresa de Granada muy pequeñita, que se llamaba Aurentic, que el socio fundador nos conocimos en un proyecto y en esa etapa, en ese proyecto tuvimos que colaborar para terminar el proyecto, por decirlo así, y nos caímos bien y vimos, oye,
¿tú qué haces? Yo hago esto, yo tengo capacidades de ingeniería que tú no tienes y tú tienes capacidades de data que Cívica no tiene. Y Cívica siempre lo que hizo hasta esa época fue desarrollo a medida. Nosotros le construíamos a Estrella Galicia prácticamente casi que todo el software con el que la empresa se manejaba antes de que implantaran un ERP que se llama SAP, que es un ERP mundial. Pues prácticamente casi todos los procesos de gestión o la mayor parte de ellos, gestión de almacén, reparto de las rutas de reparto, portal del empleado, facturación, eran software a medida que lo habíamos desarrollado desde Granada. Desarrollado a medida. Sí, esto desde el año 2001, muchos años desarrollando software a medida. Muy bien. En el 2017 conocemos esta empresa que estaban haciendo analítica de datos. Cívica no había hecho nada de analítica de datos hasta entonces y empezamos a ver, oye, pues hay una complementariedad entre las capacidades de desarrollo que tenemos nosotros y esto que estáis haciendo vosotros de datos, cuadros de mando, con una herramienta que se llamaba MicroStrategy y vimos una complementariedad entre las dos empresas. Nos tiramos un año casi como de noviazgo, por decirlo así, en plan de, oye, ¿y si conseguimos ir al mercado juntos y ofrecemos un portfolio de servicios un poquito más grande? Y salió bien la prueba. Pero primero hay que probar, no va a ir del tirón, no, venga, vamos a trabajar un año, juntos, claro, vas probando durante ese vamos a ser año. socios, vamos a ver si tenemos los mismos valores, Exacto. vamos a ver si nos podemos fiar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que quería comprobar era si este posible socio mío era alguien generoso. Yo siempre he pensado en que si eres generoso, al final recibes más, ¿no? Que ir ya de primera dudando, de ir de primera siempre queriendo ganar tú todo, ¿no? Muy bien. Y hicimos un año de prueba y al final me gustó lo que vi, vimos que podía ser 2 más 2, lo típico, más de 4, ¿no? Y ahí nos unimos y ahí nace, es decir, aunque la empresa sigue siendo Cívica, que ya estaba constituida desde 2008, lo que hicimos fue unirnos manteniendo Cívica como la empresa, es decir, su empresa converge a Cívica, su empresa desaparece y continúa Cívica. Recuerdo que la primera comida de Navidad que hicimos, como la nueva Cívica, en el año, cuando ya nos habíamos unido, la celebramos en la parte de arriba del Santa Paula, que hay como una capilla, no sé si la conoces, que es la zona ¿El Hotel Palacio de Santa Paula? El Palacio de Santa Paula, en la Gran Vía. Sí, tiene una zona que es como una sala y tiene como una capilla. Y arriba había una sala y estábamos 15 personas. La primera comida de Navidad estábamos 15, que éramos los 10 de Cívica, los 10 desarrolladores y los 5 de data. Y eran como agua y aceite, dos grupos. ¿Qué estabais? ¿2 mesas separadas? Los No, 10 en en una una, mesa y los 5 en otra. como si hubieran estado separadas. Totalmente, imagínate, 5 tíos que trabajan juntos y 10 tíos que trabajan juntos. Y ahora nos hemos unido y ya decimos que vamos a hacer, que vamos a crecer, que vamos a... Pero allí eran dos grupos totalmente Claro, diferentes. si no teníais el contacto del día a día. Nos acabábamos de unir, ¿no? Y claro. De hecho algunos de ellos no eran de Granada, los de la otra empresa eran, creo que recordás que la mayoría eran de Murcia, entonces vinieron a la comida, pero una cosa muy extraña, ese fue el primer año, éramos 15 personas. A partir de ese momento, por motivos que yo creo que son pues, de complementariedad, que también son una idea interesante, es decir, nosotros tenemos una buena base técnica de ingeniería, podemos hacer cosas muy potentes, aunque éramos una empresita súper pequeña, porque ya habíamos estado haciendo callo de años haciendo software industrial que se tiene que poner en producción y que si la facturación se caía, se paraba la facturación de una empresa que facturaba 600 millones de euros. Eso te da experiencia. Prácticamente casi que te llamaba casi que el CEO, ¿no? Estoy exagerando, pero lo que es la responsabilidad de hacer software del mundo real, ¿no? Exacto, eso es mucha responsabilidad y mucha experiencia. Ya tenemos esa capacidad que nos había costado mucho esfuerzo, ¿no? Muchas horas. La experiencia se consigue así. La gente me hace mucha gracia cuando hoy en día quieren montar negocios y hacerse ricos en 2 días. Hace falta tiempo, hace falta constancia, hace falta esfuerzo, hace falta sacrificio. Yo conozco muy poquita gente que haya montado grandes empresas puede tener suerte, en 2 o 3 no días. Funciona así. Yo creo que el proceso es mucho más agradecido, porque luego cuando echas la vista atrás te acuerdas de todas esas cosas y dices, no veas la de horas que curramos en esto para llegar hoy en día a tener lo que tenemos. Pues en esa época, como digo, veníamos de haber sufrido y haber aprendido todo eso y ahí se juntó un poco que esos dos equipos que parecían diferentes, por el lado nuestro sumamos, como te decía, una capacidad de ingeniería fuerte, de hacer cosas potentes, ¿no? Y con mucha confianza en que podíamos hacer prácticamente cualquier software, lo que sea. Claro, cuando tienes hambre, cuando te empiezas a cerrarla o seguir, depende de que seas capaz de venderlo y de no fallar ni una, porque si fallas estás muerto, ¿quién más te va a contratar? No podías fallar.
Y en la otra parte, mi socio, José Manuel Robles, que justo ahora en Navidad se jubiló, y yo siempre le voy a guardar un recuerdo brutal, porque lo que hemos construido nace de esa primera unión, donde decimos, vamos a poner al servicio de esta empresa las capacidades de ingeniería que traemos nosotros y su capacidad de definir una visión comercial y ir. Bueno, la primera decisión que tomamos fue, vamos a salir de Granada, vamos a quitarnos los complejos y vamos a irnos a Madrid. Nuestro cliente no va a ser la pyme, nuestro cliente va a ser empresas del IBEX 35. Vamos a ir, somos 15 personas, 2017, pues vamos a ir a los grandes bancos. Un poquillo arriba, ¿no? Sí, nos vinimos muy arriba. Y dijimos, un poquillo, ¿no? Un poquillo. Y me dijo, oye, yo era director comercial de una empresa y yo sé llegar, tocar puertas y que me abran. Tú, si no abren, sabes contarles cosas que puedan sonar bien. Y yo dije, es lo que vengo haciendo, pero que en Granada. Pero ¿qué diferencia hay? Granada, Madrid, es lo mismo. Da igual. Y cogimos y tenemos nuestra broma de que éramos los dos catetillos, que no íbamos en nuestro coche y hablamos de Paco Martínez Soria cuando iba con la gallina y con la oveja, y cogíamos nuestro coche y nos íbamos a Madrid, nos íbamos a las oficinas centrales de Bankia, nos íbamos a todas las grandes empresas a contarles un poco qué era Cívica, ¿no? ¿Qué pasa? Que tuvimos una estrategia que funcionó muy bien, que era muy sencilla, nadie va a contratar a una empresa del IBEX 35, va a poder elegir entre contratar a Accenture, Deloitte, Capgemini, me da igual, de nombrar a la que tú quieras, o contratar a Cívica, una empresa de 15 personas de Granada que no conoce nadie. Lo que hicimos fue ir a los vendors, a los fabricantes de software, en este caso a MicroStrategy, que fue cuando empezamos, y decir, nosotros vamos a ser la mejor empresa, la mejor en MicroStrategy de toda España. Somos solo 15, vamos a crecer, pero cuando tengas problemas en sitios donde cualquier empresa a la que lleves no te lo sepa solucionar, nosotros sí te lo vamos a solucionar con garantía. Y dijeron, bueno, vamos a probarlo, vamos a llevarlo a un sitio, no perdemos nada. Llegamos a un sitio, lo hicimos bien, nos llevaron al segundo, lo hicimos bien, repite, nos empezaron a llevar a grandes empresas. ¿Por qué? Porque para ellos era una garantía, ¿no?, de que con esta gente nos va bien. Si no te importa, cuenta un poco. A mí me interesa sobre todo que esta entrevista le llegue a un público sobre todo con ese perfil tecnológico, informático, que le gustaría trabajar en una empresa como la tuya o que incluso le gustaría montar una empresa como la tuya. Explícales, si no te importa, cómo es el proceso de llegar a una pedazo de empresa que no te conocen de nada. Vienes desde Granada a Madrid, ¿qué haces? ¿Llamas al timbre? Hola, ¿qué tal? ¿Me atiendes? ¿Cómo conseguisteis que os atendieran y que os escucharan con interés? Pues hay varias formas. Una es que te lleve el fabricante. Si el fabricante sabe que esa empresa ha comprado su software y ahora quiere desarrollar tecnología y proyectos, necesita implantadores, gente que controlen de esa tecnología y que sean fiables, sean especialistas en esa tecnología. Ellos ya te pueden referenciar. Entonces tú ya vas recomendado, ¿no? Luego tú tienes que ser capaz de convencerlos de que de verdad sabes, hacer una propuesta, una oferta y que te la compren. Pero ya, digamos, vas un poco con la alfombra puesta. Esa es una. Otra es red de contactos. Esta persona es justo lo que sabía hacer bien. José Manuel lo que sabía hacer bien es tirar de su red de contactos, que ya traía de vidas pasadas, para conseguir llegar a sitios que lo atendían, porque, claro, aquí es donde entra en juego, por ejemplo, el tema de los valores. Si tú como comercial has ido por ahí vendiendo humo o haciendo las cosas regular o mal, claro, pues te estás cerrando puertas. Si lo has hecho muy bien en tus vidas pasadas, vas dejando amigos, vas dejando relaciones sólidas y duraderas a las que luego, si cambias de empresa o tienes un nuevo proyecto, puedes tirar. Ese aprendizaje para mí fue fundamental, ver cómo él, a donde tocaba, le abrían la puerta, aunque sea para venir a contarme tu nuevo proyecto. Eso para mí ha sido algo que ya casaba totalmente con mis valores, que yo al final no dejar nunca ningún muerto por el camino, nunca. Sí, recuerdo la frase de Ángela Rodríguez, que creo que te suena, ¿no? Porque creo que ahora trabajáis juntos, que decía que hoy día no se construyen marcas, se construyen relaciones, ¿no? Correcto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Se construyen relaciones como empresa, se construyen relaciones como personas, nuestra red de contactos personal se entremezcla con la red de contactos de tu empresa, se entremezcla con la red de amistad, de respeto profesional, de influencia, de poder ayudar a otros a dar ese... Todo está relacionado. Si tú eres coherente en tu forma, en tus valores, en tu forma de ver la vida, ni siquiera a veces es difícil
desligarlas porque no son máscaras o caretas que tú te vas poniendo según el momento. Eres tú, eres una forma de hacer las cosas, una forma de hacer negocio, una forma de hacer relaciones personales, y si eso se parecen, al final el negocio y las relaciones personales casi que pueden ser igual de divertidas o igual de sólidas, ¿no? No son mundos separados donde tengas que estar impostando y llevando una visión diferente según sea el momento de hacer negocio o de hacer... eso también te da mucha tranquilidad, ¿no? De ir siempre haciendo las cosas bien en general, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si te respondí, pero al final es eso. Vas llegando de diferentes maneras, pero lo importante aquí era hacerlo todo muy bien para que sobre cada pasito que dabas pudieses dar el siguiente, ¿no? Construir un poco esa escalera de... Claro, al final vas consiguiendo esa reputación de lo estoy haciendo bien, cada vez consigo más recomendaciones y mejores recomendaciones, vamos demostrando que no estamos vendiendo humo, sino que realmente sabemos hacer lo que venimos aquí a explicar que sabemos hacer, estamos comprometidos y lo demostramos. ¿Se puede elegir a tus clientes o es más como lo que venimos hablando, ¿no? De que vas conociendo gente y al final con quien se hace ese match, ¿no? De que os caéis bien, de que os entendéis, habláis el mismo idioma, ahí se genera esa relación de confianza y dices, pues venga, vamos a probar a trabajar juntos. Porque creo que es más complicado eso, ¿no? De decir, pues yo voy a trabajar con este. Elegir a tus clientes es un poco más complicado, ¿no? Al principio, por lo menos en nuestra historia, no puedes elegir demasiado. Al principio no tienes una posición donde te viene bien cualquier cosa. Es decir, a ver, cualquier cosa. Es súper importante tener una estrategia de qué quieres hacer y qué no. Pero cuando estás empezando y tienes pocos casos de éxito y pocas referencias, todo suma. Si consigues un cliente, en este caso además piensa que estábamos hablando de ir a cliente grande, a cliente importante, cualquiera era un logro. Entonces, en esos años recuerdo que además los crecimientos para nosotros eran bestiales, porque pasar el primer año de 15 al segundo año, no sé si éramos 35, supone el doble, un crecimiento del 100%. El año siguiente no recuerdo si éramos 65 o 70, es decir, desde esa época, en esos 7 años, del 17 al 24, 25, en 7 años hemos pasado de 15 personas a este año cerraremos ya por encima de las 300. Entonces, piensa que en cada uno de esos 7 años el crecimiento era enorme, no solo en número de personas, sino en nada que ver la empresa de 30 personas con una empresa de 300 a nivel de procedimientos internos, de cultura, de lo que hacemos, ¿no? Ahora lo que hacemos, nuestro portfolio de soluciones es 10 veces más grande que cuando empezamos, que hacíamos una sola cosa. Íbamos repitiendo el mismo tipo de proyecto una y otra vez. Entonces, te vas ensanchando y vas cada vez haciendo soluciones más complejas, no más complejas, sino más potentes. Puedes resolver problemas más grandes. ¿Tú crees que es la evolución natural y necesaria de una empresa siempre crecer, siempre ir creciendo? ¿O podría haberle pasado también a vuestra empresa de Cívica, bueno, nos quedamos hasta aquí, vamos a tener la misma plantilla, la mantenemos, esto es rentable, nos da de comer a todos y no vamos a seguir creciendo? Sí. ¿Tú lo ves necesario? Esa es una pregunta muy buena y no sé muy bien. Lo que tengo claro es que si encuentras una propuesta de valor diferencial o si le das a la tecla, es muy difícil no crecer. Es decir, no estoy diciendo que sea la única opción, pero si encuentras de verdad en aquello en lo que eres bueno y que hay una necesidad en el mercado de eso y que no está bien atendida, vas a verte prácticamente obligado a crecer y lo vas a tener que hacer salvo que voluntariamente lo rechace. Exacto. Es decir, nosotros en Cívica estamos en esa situación. Nosotros hemos estado creciendo al principio al 100, luego al 40 sostenido año tras año, lo cual significa que no es que crece al 40 sobre una empresa que ya es mayor, es decir, vas creciendo a un ritmo muy alto, ahora no sé si estaremos del orden del 30, es decir, ya es doble dígito, pero no es un 10%, sino un 30% sobre el crecimiento del año anterior, ¿no? No vemos factible otra, es decir, la oportunidad es tan grande, los proyectos que queremos hacer cada vez son más chulos, las tecnologías cada vez el stack, necesitamos más cosas, que es como un proceso natural y orgánico. También hemos visto... ¿Eso te apasiona a ti como emprendedor? Sí. A nosotros como equipo directivo en Cívica, nuestro plan estratégico... Generar más empleo. Sí, nuestro reto realmente en Cívica es
nosotros tenemos un plan estratégico que renovamos cada 3 años, donde nos damos la libertad de, si en un momento dado decidimos que no queremos seguir creciendo, el siguiente plan estratégico será de frenar o... No ha pasado. Ni está previsto que pase al corto plazo. Vale. Porque es como si tú estás en una aventura, en algo que es que es obvio que tienes que seguir así. ¿Qué pasa? Que en nuestro reto queremos crecer sin asumir las cosas negativas del crecimiento. Es decir, queremos que la cultura que estamos construyendo, que es una cultura muy potente, muy rica, no se pervierta, no se destruya. Entonces, crecer todo lo posible sin desnaturalizar la compañía. No crecer a cualquier precio. Es decir, aquí en Cívica tenemos algunos temas que son muy innovadores desde el punto de vista de pues, la propiedad de la compañía pertenece a trabajadores de la empresa, no hay capital externo. Mientras podamos, ese es uno de los principios fundacionales que queremos conseguir. Una empresa que nos perdure a los socios fundadores. Cuando empezamos éramos 4 socios, ahora ya somos más de 10 y cada año se van incorporando personas que por su compromiso con la compañía, por su aportación, el talento que va a hacer que esta compañía dure, no somos los socios fundadores, son los que luego se han ido sumando y han ido llevándonos a donde estamos ahora. Nosotros no estamos aquí por mi trabajo y el de 3 más, estamos aquí por el trabajo de 200, no sé el último número. El equipo. Un número grande de personas que todos los días son los que hacen que... y esto es así, es decir, no es que queda muy bien de cara a la galería, es que es así. Pero dentro de esas 200 y pico personas, siempre hay algunos que están tirando más, digamos, del carro, otros están en el carro, otros están empujando, pero aquellos que suman y que se comprometen y que viven la empresa desde el punto de vista de valores, de compromiso, de esfuerzo, de pasión, como lo queramos llamar, queremos tener un plan que les permita ser beneficiarios de lo que se consiga aquí, ¿no? Aquí un poco el objetivo es conseguir que todo el beneficio, no hablo de beneficio, no hablo exclusivamente de... Beneficio económico. Beneficio social incluso. Beneficio social. Maximice el beneficio global de la compañía. Entonces hay una responsabilidad social corporativa, intentamos que nos vaya bien, repercuta en nuestro entorno deportivo, nuestro entorno académico, que facilitemos la incorporación al mercado laboral a la gente que acaba la carrera, tener la opción de una forma sencilla, dar ese paso para el gap que hay, hacérselo más sencillo. Pues de todos los años vamos a contratar a 70 o 80 personas que acaban su estudio aquí en Granada, pues son 70 o 80 personas que le estamos ayudando, que de otra manera a lo mejor no lo tendrán tan fácil, ¿no? Y que le vamos a dar un plan de carrera y acabar haciendo cosas que es difícil encontrar otra empresa que haga el tipo de cosas que hacemos aquí, ¿no? Oye, pues mira, se están beneficiando de alguna manera, pero igual queremos que se beneficien las personas que están aquí dentro, pues porque al final estamos haciendo que la mayor parte de los beneficios de la compañía se reinviertan en el desarrollo remunerativo, plan formativo. Aquí se trabaja muchísimo ese tipo, claro. Pensad que estamos en un sector donde la tasa de, la competencia por la escasez de talento es brutal y estamos compitiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos proyectos fuera, proyectos europeos, proyectos internacionales. Nuestra gente puede estar recibiendo propuestas todas las semanas, varias, que por qué me voy a quedar en Cívica. Ahora vamos a eso, vamos a hacer una pausa para que pueda beber agua, que lleva media hora con la mano en la botella, porque me gustaría preguntarte, porque hemos hablado, ¿no?, de ese esfuerzo, de ese sacrificio que hay que hacer, esa inversión, ¿no?, en tiempo, en horas, en un montón de recursos para mantener ese crecimiento sostenido en el tiempo. Te quería preguntar precisamente por eso. La palabra sacrificio supone tener que decir que no a muchas cosas para decirle que sí y conseguir esos retos y esos objetivos. Sí. ¿A qué cosas ha tenido que renunciar Manu para conseguir que Cívica crezca? ¿Qué precio has tenido tú que pagar para hoy en día estar aquí en esta pedazo de empresa que tenéis, que es espectacular, que tengáis aquí tanta gente trabajando? Y no están los 300 aquí en Granada, me dijiste, ¿no? Sino que están distribuidos por diferentes sedes. La mayoría de la gente teletrabaja, tenemos gente por toda España. De hecho, si vinieran aquí en presencial todos los que tenemos de Granada, pues no cabríamos en la oficina. Háblame del sacrificio y del precio que tú has pagado. A ver, el sacrificio es, primero, toda esta etapa, que ha sido quizá la más intensa, no iba a decir la más dura, pero también la más gratificante, han sido 7 u 8 años. Yo tengo 48, entonces ha sido casi de los 40 hasta los 48. Pero claro, yo llevaba trabajando desde los
24 hasta los 40 y tuve que pagar otro tipo de precio, porque a lo mejor la intensidad del esfuerzo o el nivel de responsabilidad en las decisiones que tomas o de los problemas que abordas todos los días no eran lo mismo de importantes, de relevantes. Claro, ahora pueden tener impacto en muchas personas y en muchas cosas, pero antes era más sencillo, pero tenía un impacto directo en 3 personas que no queríamos cerrar nuestra empresa y queríamos continuar, ¿no? Claro. Entonces ha sido muy diferente, pero sí que tienes que renunciar a muchas cosas. Es decir, aquí una de las el peso, ¿no?, de todo lo que es el día a día. No voy a hablar ya a nivel solamente de salud, de estrés, ¿no?, de horas dedicadas, de fines de semana trabajando, de noches sin dormir. Eso, digamos, que lo puedes llevar mejor o peor, pero claro, tienes que renunciar a cosas. Es decir, mi mujer, por ejemplo, soporta una gran parte de ese peso, ¿no? Y mi hijo, para poder pasar menos tiempo con ellos. Es una pregunta que intento no hacerme, ¿no? Si compensa o no compensa. Lo siento mucho, te la tenía que hacer porque no, me interesa está muy mucho bien hecha, saber cómo lo decir, llevas. está muy bien hecha porque es que además es una pregunta que tiene toda la validez. Pero es como que te intentas también decir, bueno, esto es una etapa que en algún momento también terminará y podré luego dedicar más tiempo. Bueno, es como todo, ¿vale? Al final todo lo que te apasiona también es verdad que lo intentas sobrellevar, lo intentas compaginar, ¿no? Y conciliar y creo que más o menos pues es llevadero, pero sí que es cierto que todos los días hay potenciales temas que abordar, todos los días hay potenciales preocupaciones que te gustaría que todo saliera siempre bien y es difícil, son muchos posibles problemas, circunstancias, no todo siempre es perfecto, pero yo estoy contento. Es decir, yo creo que al final tener ese proyecto, un equipo, ¿no? Al final esto obviamente no lo podría hacer solo de ninguna de las maneras. Imposible solo. Tener tus socios, tu equipo de dirección, ir a una, es como sentirte que estás eso, como me lo imagino como una aventura, un reto donde tienes que dar lo mejor de ti mismo y si unas veces vendrán las cosas mejor, otras peor, pero al final ves el avance, ves el progreso, ves los logros y eso es lo que te llena, ¿no? Entonces, para mí tiene sentido, pero es una cosa muy personal. Es decir, otra gente podrá decirte que eres gilipollas, vamos, que qué haces, ¿no? Que sí, porque te compensa y obviamente esto no es por una cuestión económica, no es una cuestión de... es una cuestión de que estás en un reto que de alguna u otra manera tiene un sentido, tiene un propósito, el que sea. ¿Es lo que le da el sentido a tu vida? ¿Una de las cosas que le da sentido a tu vida? Es una de las piezas más importantes de tu vida. Piensa que a lo que más tiempo le dedicas, la que más preocupación te genera, al que más cerebro, corazón, claro. ¿Y cómo de importante es que el equipo que tienes en casa, de tu familia, no solamente de tu propia familia, de tu mujer y tus hijos, sino del resto de la familia, cómo de importante es que te acompañen, que te respalden, que te entiendan, que te apoyen? Pues muy importante, porque si no fuese así, ya no tengo tan claro si podría hacerlo. Es decir, si me costara renunciar a personas importantes que fuese, oye, o esto, afortunadamente el esfuerzo que pones y el reto de dedicar todo ese esfuerzo, preocupación, no es a costa de. Si fuese a costa de, a lo mejor ya dejaría de tener sentido. Claro. Bueno, eso no lo sé, pero sí que es verdad que de alguna forma sí que estás pagando ese precio, ¿no? Hombre, yo sé que toda la gente que tengo alrededor pues me apoya, se sienten orgullosos de los logros. Claro, tienes que pensar que venimos de eso, de estar 3 personas luchando porque tu empresa no la cierres, ¿no? No la cierres cada mes, que cada mes que se conseguía pagarte la mini nómina que teníamos en esa época, pues era un logro no cerrar. Estamos hablando del año 2010. Ya ves. Y estar 3 personas encerradas, acuérdate cómo era la oficinilla que teníamos Sí, allí. muy pequeña y nada que ver con estas vistas espectaculares que tenemos aquí de Sierra Nevada. Oye, ¿tu familia cómo lo vivió? ¿Tus padres, tu gente, cómo lo vivió ese proceso de crecimiento, de tanto sacrificio, tanto esfuerzo? Bueno, pues al final, como siempre me vieron un poco en eso, pues siempre confiaron que iba a ir bien. Nunca tuvieron miedo en plan de, oye, que esto por si te va mal, búscate un trabajo, algo más... Unas oposiciones, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Nunca. Tuve la suerte de que por parte de mis padres, ni de mi familia, ni de mi entorno cercano,
nadie me presionó en ese sentido, ¿no? Como que siempre confiaron, no sé muy bien por qué, si a lo mejor es por esa ilusión o pasión de que esto va a salir bien, aunque ahora lo piensas fríamente y dices, joder, tenías todas las papeletas para que saliera mal, pero nunca, nunca al revés. Entonces, como que cuando las cosas empezaron a cobrar sentido y ese crecimiento empezó a llegar y nos fue pidiendo más y más, ha sido como un proceso casi que, como si hubiera sido normal, ¿no? Como si hubiera sido lo que tenía que pasar, cosa que yo sé perfectamente que podría no haber sido así. Pero bueno. Voy a mezclar dos preguntas en una. ¿Por qué crees que todo ha salido bien hasta el día de hoy? Y una un poquito más personal, que en ese proceso de que todo haya salido bien, ¿qué culpa tiene de ello o qué parte tiene de ello Alejandra, tu mujer? Pues el por qué ha salido bien, yo creo que de alguna forma nos hemos juntado aquí un grupo de gente con muchas ganas, ¿no? Como que no concebimos, poco, no sé si la palabra es temerario, ¿no? Porque no hay temeridad, porque al final todo está muy pensado y todo estamos... Pero es como si tú pensaras que salir bien es como la única opción, ¿no? Es como con una altísima confianza. Entonces, si eso es una persona, puede ser loco, pero si son varias, se lo creen y luego demuestras que lo puedes conseguir, como te decías, te vienes arriba. Te vienes arriba porque al final se te quitan los complejos y vas a más. En plan, nosotros empezamos con una propuesta de valor muy conservadora, donde hacíamos más o menos lo que hacía todo el mundo, pero cuando nos empezamos a quitar los complejos, empezamos a tener una propuesta de valor que a día de hoy es muy puntera. Es decir, las cosas que hacemos... no son las que habitualmente están ofreciendo empresas que tienen 10 o 30 veces nuestro tamaño, que son grupos multinacionales y nosotros estamos compitiendo de tú a tú, desde Granada, con empresas muy grandes y no de tú a tú, sino que yo entiendo y creo que tenemos una propuesta de valor mucho mejor. Entonces, eso al final es difícil que salga mal. Es decir, ahora mismo ya, yo al principio decía... y si esto sale mal y si no va bien, cada vez lo veo más difícil. Es decir, nos tenemos que equivocar mucho, como que ya es un tren que lleva un ritmo y que ya para descarrilarlo tienes que hacerlo muy mal. Ya tienes que esforzarte casi en que las cosas salgan mal. Te podrá ir bien, muy bien o excelente, pero mal tenemos que equivocarnos mucho. Y claro, con el equipazo de gente con el que trabajo, no lo veo tan fácil que nos equivoquemos tanto, con lo cual eso ya te empieza a dar tranquilidad y empieza a preocuparte no ya tanto de hasta dónde vamos a llegar, sino de hacer algo robusto, duradero. Muy bien. Ya trabajar mucho más a nivel de cultura, a nivel de que la gente que está dentro pueda alcanzar. Empieza a abstraerte un poco de la problemática. Yo ya no pienso tanto en cuáles son las últimas tecnologías, la mejor manera de usarlas. En eso pienso, pero pienso una parte de mi tiempo. La otra es cómo puedo garantizar que todos los que están en Cívica alcancen su máximo potencial. Perfecto. Entonces, ahora ya empiezas a hablaremos elevarte. de ello y explicaremos a qué se dedica Cívica y qué hasta ahí a día de hoy. Pero porfa, respóndeme a la otra que estás tratando de la otra escaparte. es que me metes en terreno. Pues Alejandra es la que soporta todo esto. Es decir, al final tú piensas que el tiempo que le dedico de más a esto se lo estoy quitando a mi familia, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una persona muy intensa, si no de esto, si quieres un día, si alguna vez entrevistas a Josep, verás que diferentes somos, pero que en el fondo también somos muy parecidos. Pues Josep me dice, joder, es que aguantarte a ti hay que echarle ganas, ¿no? Eres muy intenso, eres muy pesado y eres un tío que cuando se te mete algo en la cabeza, ¿no? Todo eso lo tiene que soportar Alejandra todos los días. Entonces, es como lo típico, ¿no? Al final, si mi pareja fuese como yo, a lo mejor no sería viable. No. Ella, tú que la conoces, es el otro extremo. Una persona sensible, ella es artista, cosas de un nivel de estético, de finura que yo no es mi forma de ser. Entonces lo puedo valorar un montón porque es como valorar lo contrario, ¿no? Valorar el extremo diferente a ti. Entonces para mí es una pieza fundamental porque me da la estabilidad que yo necesito de saber que todo lo que le estoy poniendo a esto, ella me apoya al 100% y obviamente pues se preocupa si me ve estresado, se preocupa si me ve que duermo poco, pero vamos, sin eso no podría. Entonces, soy un equipazo, creo yo. Yo va a os ser conozco. mi equipo en casa, yo creo que sí, mi equipo sí, en sí. casa. Hay que tener un equipo en casa y equipo en el trabajo.
Yo lo intento de vez en cuando, como hacemos, nos tenemos nuestras bromas de intentar ganar algún punto y recuperar lo mucho que le quito. Cuando puedo voy y le echo una mano en su proyecto y intento compensarle un poquillo por ahí. Muy bien, muy bien. Así como tiene que ser. Cuéntame qué hacéis en Cívica. Bueno, antes de contarme qué hacéis en Cívica, no me has contado nunca la palabra Cívica, la marca de la empresa, el nombre de la empresa. ¿Esto de dónde sale? ¿A quién se le Pues ocurrió? esto es una anécdota, se me ocurrió a mí y esto en el año 2008, cuando la creamos, cuando cerramos un poco la etapa anterior, ¿no? y creamos Cívica, vino de que, esto no lo sabe poca gente, decidimos... Pues ahora lo vas a ver un poquito. Bueno, no pasa nada, ya está amortizado. Decidimos crear un software en la época, imagínate en aquella época lo que era Facebook, ¿no? Y Sí. todas las redes sociales, la explosión de ese tipo de redes, no existía ni Instagram, ni nada, hablando de 2008, hace ya unos años. Y nosotros pensamos que esas redes sociales que estamos experimentando, que era compartir tu vida en un feed, ¿no? En un muro y empezar a hablar con otra gente y comentarios y tal, darle a eso un sentido más de comunidad. Intentar tener como una especie de Facebook donde a nivel local los ayuntamientos, los barrios, las asociaciones pudieran tener un espacio similar a ese, pero con más control y orientado a un propósito más cívico. Muy bien. Tuvimos esa idea y nos pusimos a desarrollarla. En esa época en la que estábamos 3, 4 personas y hicimos como un Facebook. Nos fuimos al mercado, lo sondeamos con algunos ayuntamientos a nivel local y tal, y a todo el mundo le parecía muy buena idea. No llegamos a cerrar contratos, pero nos pusimos a desarrollarlo y cuando ya lo teníamos hecho, la crisis de 2008, Vaya. y no vendimos ni uno. Entonces, pero bueno, nos dejó algo más importante que vender 3 o 4 o 5 plataformas colaborativas sociales. Nos dejó un nombre que al final lo seguimos usando, ya que habíamos creado la empresa y todo, y luego al final, fíjate la casualidad, nos sentimos ahora súper cómodos con una empresa de tecnología que está haciendo proyectos de data, de desarrollo, de grandes proyectos súper complejos, de sistemas informacionales, de inteligencia artificial. Su nombre es Cívica porque los valores que tenemos, es de casualidad, pero al final los valores que hemos creado se apoyan en valores muy humanos. Eso es lo que más me gusta de la empresa que habéis construido, los cimientos que tiene, las personas, los valores que tienen esas personas. Y me encantaría preguntarle a cualquiera de los trabajadores de aquí si es real o no es real, pero no sé, cuando pasas tiempo aquí en esta oficina con la gente que trabaja aquí, está en un ambiente cómodo, que fluye y que te apetece formar parte de esto. Y entiendo que cuando estás cómodo, trabajas mejor, eres más productivo y aportas más. Sí, fíjate que esto, por ejemplo, lo comenta mucho Josep. Nosotros no diseñamos la cultura de Cívica como un medio pragmático para conseguir una productividad. Lo diseñamos desde la base y pensamos, lo que hicimos fue, vamos a poner una serie de valores de cultura encima de la mesa, vamos a dejarlos ahí y a ver ese ecosistema a dónde nos lleva. Es decir, que al final, tener un sistema que busque el beneficio, maximizar el beneficio común. No el beneficio de unos pocos, sino el del colectivo. Que sea un sistema transparente donde todas las explicaciones que se toman las decisiones que se toman se puedan explicar. Mejores o peores, pero tengan una explicación. Tener montones de iniciativas, que te comentaré algunas, que creo que pueden ser interesantes para gente que quiera pensar, oye, ¿qué tipo de cosas puedo hacer para favorecer una cultura colaborativa, ¿no? Que sin renunciar al esfuerzo y a la meritocracia, sea una cultura de alto desempeño, pero justa y coherente, ¿no? Pues hay un montón de iniciativas que te puedo contar algunas, ¿no? En esa línea se sentaron como un poco los cimientos de lo que era la cultura que queremos tener en Cívica, se empujó desde la dirección, pero al final, una vez que eso cala y permea, ya no se tiene que empujar, ya solamente tenemos que regarla un poquito, quitarle un poquito alguna mala hierba y ya tiene vida propia. Ya todo lo que ocurre ahí a nivel de cultura, de iniciativa, yo alucino. Es decir, cuando ves todo lo que pasa ahí, que ya no viene promovido por la dirección, sino que nace de forma orgánica desde dentro, es una de las cosas que más orgulloso me siento. No solo ya en lo que nosotros llamamos people, en lo que es vivir Cívica como empleado, sino en la parte profesional, en la parte de oficina técnica, de comunidad, de desarrollo, de generación de conocimiento, de cultura, de ayudar a los demás, es brutal. Es decir, lo que hay ahí es algo muy... Ya como que emana, ¿no? Ya es como que está en una frecuencia de onda donde cuando alguien llega, dice, ostras,
que aquí esto no es un sitio normal, aquí hay como mucho talento y muy buen rollo. Al final tú piensas que es como una especie de cultura que escupe lo que es distinto, es decir, si al final viene aquí alguien con una cultura de up or out, o crezco pisando a mis compañeros o no voy a progresar, aquí eso es que es anticultura. Aquí eso no funciona, aquí la gente así no dura nada. ¿Os ha pasado? Sí, aquí los despidos en Cívica, que son pocos, los tenemos súper controlados a nivel de métrica y tal, o son despidos de gente que no hemos equivocado al ficharla porque no tienen las capacidades mínimas necesarias para poder estar en ningún proyecto de lo que hacemos aquí. Piensa que es cero, no puedes, en ningún proyecto puedes encajar porque no llega al mínimo necesario. Pues obviamente no puede estar en la compañía, pero eso ocurre muy poquito, o gente que por encaje cultural venían de otro tipo de cultura, donde lo normal era el individualismo, el egoísmo, mirar por mi ombligo, y eso aquí Me encanta. no puede funcionar. Es decir, Sí. los propios equipos no quieren tenerte en los equipos porque al final eres dañino para la cultura de la Sí, compañía, ¿no? yo que me voy haciendo una idea de lo que es Cívica a día de hoy, a mí se me vienen, cuando pienso en Cívica, se me vienen a la cabeza las palabras comunidad, las palabras equipo, las palabras tribu. Y fíjate que no soy una empresa social, soy una empresa tecnológica, ¿no? Que lo que hacéis es trabajar con Al final gente. somos personas, es decir, tú piensas que Cívica es pronto los 300 cívicos, lo que construimos nosotros colectivamente a nivel de nuestra creatividad y nuestras capacidades. No somos una empresa de fabricación de patentes, de que tengo una maquinaria que imprime unos chips, es lo que somos capaces de imaginar y construir para terceros, como grupo, como equipo. Entonces, la mayoría del trabajo de Cívica son temas de psicología, temas de política, temas humanos, de cómo puedo sacar el máximo desarrollo personal y profesional de un grupo de muchas personas, de forma justa para que todos tengan su mejor versión. Eso no es tecnológico. Es decir, eso no es solo voy a trabajar con Snowflake o con Google Cloud Platform o con tal tecnología. Eso es al final donde expresamos nuestro trabajo del día a día, pero al final es un trabajo creativo, colectivo, de imaginar una solución, diseñarla y ejecutarla con todas las best practices y todas las garantías de calidad. Pero es un trabajo de equipo. Muy pocas personas de Cívica trabajan solas. Hay algunas que trabajan para un cliente y no están en un equipo, pero son muy pocas. Normalmente lo que hacemos son equipos. Claro, ahí es donde se aporta más valor, porque esos equipos es lo que hacen, cómo lo hacen y la piña que hacen y su estilo de cómo ejecutan eso, ¿no? Y luego está el ambiente que creáis aquí de trabajo. Preparando esta entrevista, me llamó la atención que trabajáis con una empresa especializada en temas de psicología, Sí. por si cualquier trabajador vuestro tiene necesidades o incluso hacéis actividades con esa empresa, ¿no? Para cuidar la salud mental de vuestros trabajadores, ¿no? Sí, a ver, empezamos con ellos no ya por la parte de salud mental, que también, sino porque queríamos hacer formación en habilidades blandas. Es decir, al final yo te puedo enseñar Snowflake, te puedo enseñar DBT, te puedo enseñar las tecnologías que sean, que necesitamos para hacer nuestro trabajo, pero ¿cómo te enseño empatía? ¿Cómo te enseño a escuchar y a entender bien lo que te están diciendo y asegurarte de que tu solución es la correcta? ¿Cómo te ayudo a gestionar la frustración? ¿Cómo te ayudo a...? Entonces montamos un programa donde lo estuvimos ejecutando, creo que fue durante 2 años, de dinámicas de equipo, donde, bueno, súper chulo, donde va hablando de emociones, hablando de habilidades, de escucha, de negociación, montones de cosas, y este programa lo impartimos, nos lo diseñaron a medida, Cotera, que es esta empresa a la que te refieres. Sí. Y ya que estábamos, nos iban contando el resto de su portfolio de servicios, y claro, toda la parte de pues, gestión de, en un momento dado, si alguien, claro, esto es un tema muy oculto, ¿no? Que si hay alguien que se encuentra mal o tiene algún problema que nosotros no conocemos, no tenemos por qué conocer, facilitarles de alguna manera que pudieran tener un apoyo y tuvieran una ayuda, porque al final el trabajo es trabajo, siempre puede haber más o menos estrés, unas personas lo llevamos mejor, otras peor, pero es un tema como tabú del que no se suele hablar. Entonces, aparte, pues ayudamos en que la gente que necesitara esto tuviese un apoyo de la compañía para poder tener esos servicios de una forma más asequible. Bueno, vamos a hacer una pausa y a continuación tenemos algo interesante. Ya sabéis que a nosotros nos gusta cambiar un poquito el escenario. Hacemos así y cambiamos de escenario. Hasta ahora.
justo tenemos uno de los cursos que te comentaba, que estamos organizando, es un curso de Data Analytics que finaliza ahora a finales de marzo y justo empieza uno nuevo que acabamos de publicar hoy de Data Engineering y ya al final prácticamente es casi como un continuo, ¿no? Al final O sea que tratamos de hablar un poquito bajito, sí, ¿no? Para no molestarle están mucho. en medio de clase. Pero todas esas personas que yo estoy viendo ahí son trabajadores de Cívica. No, son alumnos del curso. Vale. Y bueno, normalmente de estas ediciones son unas 30 personas las que se forman, es como una especie de máster y ahí solemos contratar de esos 30 aproximadamente unos 15, 20, 10, dependiendo también del nivel de los alumnos, pero es, digamos, de donde nos nutrimos de talento local, pues formamos y vamos contratando de resultados. Entonces son estudiantes de informática, de estadística, de matemáticas, de física, de algunos de doble grado de FP, entonces les damos el empujoncito inicial para que se puedan sumar al equipo y ya pasan a ser cívicos a partir de aquí. ¿Y cómo descubren ellos los valores de los que íbamos hablando? Porque aquí pues se le cuenta la teoría de ese curso y tal, pero ¿cómo descubren ellos lo que se hace aquí? Fíjate, uno de los temas de estos cursos tiene muchísima demanda, gente que los quiere realizar y nos piden que por qué no se pueden hacer en remoto. Nosotros lo hacemos solo en presencial porque al final piensa que esto es casi como hacer un campamento donde tú estás conociendo a tus futuros compañeros. La experiencia de estar compartiendo 2 meses y medio estos cursos, cambiando profesores de primer nivel, conviviendo con tus compañeros 4 horas todos los días, les ponemos proyectos colaborativos que tienen que hacer juntos. Cuando salen de aquí, muchos de ellos ya son prácticamente cívicos porque han aprendido la cultura, han estado en la oficina compartiendo espacio con gente que está aquí trabajando por las tardes, entonces al final es como no solo una formación, una inmersión en la posible empresa en la que vas a acabar trabajando, ¿no? Entonces es parte de la experiencia. Bien. Es bastante por aquí si quieres, Jorge. ¿Aquí quién trabaja? Ahí yo, este es mi, ¿Este es tu mi despacho? cubículo, aquí es donde me encierran y ahí me dejan, ahí es donde suelo pasar la mayor parte de mi tiempo. Tiene la pizarra bastante... Luego echamos uno con la pizarra. ¿Aquí qué hay? Esta es la zona de estar, donde aquí es la zona de café, donde cuando acaban el curso se vienen y comparten un rato. Aquí organizamos, dentro de Cívica tenemos un montón de actividades, hay clubes de juegos de mesa, hay un montón de clubes deportivos, de running, de ciclismo, de escalada, de voleibol. Entonces, muchas veces aquí organizamos pues una LAN party o hacemos cualquier evento interno, pues es la zona donde venimos con las pizzas o la gente suele... Y aquí todas las fotos de las fiestas y de todas las quedadas, ¿no? Sí, bueno, aquí la gente va colgando sus cositas. Esto que veis aquí es una iniciativa que hace unos años quisimos, digamos, certificar, ver si teníamos un nivel cultural chulo en comparación con otras empresas de España. Es decir, tú puedes pensar que lo estás haciendo bien, pero no tienes ni idea de cómo quedaría en un ranking, ¿no? Entonces hay una iniciativa, una empresa auditora americana que se llama Great Place to Work, que lo que hace es evaluarte de una forma agnóstica de la dirección, hace una serie de preguntas anónimas a los empleados, tienen una serie de mecanismos auditados, es como una certificación oficial, y te dicen de 0 a 100 qué valoración tiene en ser un gran sitio para trabajar en España. No es nada barato, cuesta bastante pasta, pero lo hicimos por primera vez hace 5 años y nos sorprendió que estábamos con unas notas muy por encima de nuestro sector, que ya está muy por encima de las empresas en general. Hubo un año en el que nos quedamos segunda mejor empresa de España, la 20, no me acuerdo, 20 de Europa o algo así, y todos los años quedamos entre las 10 primeras. 15, cada año, claro, tienes que hacer toda la evaluación y luego tienes que hacer un proyecto de auditoría con tu plan, qué opciones de seguimiento. Claro, lo que hacemos aquí suena muy raro si te vas a un sector diferente al de tecnología. El tipo de acciones de cuidado, ¿no?, de people, de todo lo que se les ofrece, es brutal. Es decir, podríamos estar para una entrevista como esta de más de 1 hora contando. Yo pensaba, todo lo que hay. ponía GPT y digo, esto va a ser de inteligencia artificial, de ChatGPT o algo de... Eso Pero es Great Place to Work. ¿Great People o Great Place? Great Place. Un lugar Place to fantástico Work para es la trabajar. certificación. Vale. Pero luego dentro de las que son Great Place to Work están las Best Workplaces. Vale. Las Best Workplaces ya son solo la lista de las 20 mejores empresas de España para trabajar. Y entonces ahí es donde hace el ranking ya, no de las que son un gran sitio, sino los mejores. Vale. Todos los años desde que hemos empezado hemos estado en el ranking de las Best. ¿Y estuviste en la segunda? Sí, en un año fuimos la segunda. Y por curiosidad, ¿cuál es la primera? Pues no me acuerdo quién fue la ¿No te primera. acuerdas? Un año, ¿sabes cuál fue la primera? ¿Cuál? SIDN, que son nuestros SIDN. socios en IFIN. Ellos un año se quedaron primero y nosotros segundo. Ostras, Y- las dos de Granada, ¿no? Claro.
Aquí en Granada, por eso digo que en Granada no, Aquí en Granada hay talento, no ¿eh? tenemos nada que... de lo Aquí que... en Granada y, hombre, también tira mucho que la ciudad, ¿no? Las tapas, el ambiente universitario que hay aquí también mola Granada trabajar mola aquí mucho. desde Yo, Granada, yo ¿no? que tengo que trabajar muchísimo en Madrid y subir mucho a Madrid, yo es que subir a Madrid, paso un día o dos y es que estoy deseando volver. No se puede comparar para Sí. nada como estamos acostumbrados. Cuéntame por aquí qué tenemos. Bueno, este es de aquí el despacho de Josep, que tiene las mejores vistas, el despacho del director general. Estamos hablando mucho de Josep, hay que explicar Sí. que Josep quién es. Josep el director fue, mira, general, ¿te ¿no? acuerdas cuando te he contado cuando nos hicimos novios con Aurentis, con la Sí. otra empresa? Él fue el cura. Él era un consultor de negocios. Vaya, tío. Sí, que él era un consultor de negocios que nos unió como empresa, hizo la valoración de las empresas y nos asesoró en el proceso de fusión. Vale. ¿Vale? Entonces, él terminó, nos cobró por su empresa nos cobró por ese servicio y adiós. Cuando empezamos a crecer nos dimos cuenta de que un comercial y un informático no íbamos a saber manejar el crecimiento de una compañía que iba a duplicar tamaño todos los años. Entonces le ofrecimos a Josep ser el director general, el CEO. Dejó su empresa y se vino con nosotros. Le pedimos que nos hiciera un plan a 3 años y que si en esos 3 años, que eran los más críticos, conseguíamos ir en la senda financiera, de estrategia y de objetivos correcta, lo hacíamos socio de la compañía. Y él hoy a día es mi socio, nuestro ¿Y socio. cuánto tiempo lleva trabajando con vosotros? Pues en la etapa de la nueva cívica han sido esos 7 o 8 años. Ahí, desde que nos casó, a los 2 meses fuimos a por él y ya dejó su empresa y se vino de... ¿La boda dónde fue? ¿Aquí o...? La boda fue en una notaría. La notaría, Un poco ¿no? sexy. Qué arte. Oye, tenía aquí un montón de premios, estoy Sí, viendo, ¿no? estos son algunos premios que tenemos. Uno de los premios que más orgulloso me siento es el PYME del Año en 2022. Premio PYME del año. La PYME del en Año Granada. de Cámara de Comercio. Y luego tenemos premios a nivel europeo, algunos premios de empresas especializadas en Smart, ya no me acuerdo, el Smart Data y en IA analítica avanzada. Tenemos 2 premios que nos los dieron en París y en... Tenéis por ahí más. Bueno, luego premios más de detallitos. partner, de premios de empresas especializadas en hospitality. Bueno, al final, premios deportivos de ganar en el círculo tecnológico en el torneo de pádel y de fútbol, que hemos quedado campeones algunos años. Qué guay. En fin, Eso me gusta. sí. Y todos aquellos son los de Great Place to Work. Son estos de aquí. Son de diferentes Sí, años, ¿no? cada uno es de un año. Cada año te dan uno diferente. Bueno, ¿qué te parece? Como estamos viendo que están dando un curso, ¿te parece si nos bajamos al parquecillo que hay aquí abajo y hablamos un poquillo de Venga, a ver si nos sostenibilidad? queda un poquito de luz. Muy bien. Porque si no estamos aquí molestando, ya nos vamos, ¿eh? Disculpad, ya nos vamos. Venga, pues vámonos para abajo, si te parece. Oye, para entrar y salir hay que tener tarjeta sí o sí. Sí, ahora acabamos de sacarnos la ISO 3 certificaciones de seguridad y no sé qué, y toda la gente que está tiene que estar con su identificación por un tema de la ISO. Pero vosotros que sois empresa de software y todas estas cosas, ¿no habéis pensado en desarrollar una aplicación y que pueda ser con el teléfono directamente? ¿O, no o se que puede con el obligatoriamente teléfono. tiene He que ser cogido la tarjeta? pero se puede tener en Ah, el teléfono. vale, ya decía yo. Sí. Digo, No, pero aparte de abrir, que tú dentro tienes que tener tu identificación con tu cara y tu nombre, creo que lo pide la certificación La esta. certificación exige que todo el mundo que está dentro, claro, imagínate que una empresa de 1000 personas y tienes gente por ahí pululando y no sabes quién es alguien, todo el mundo tiene que estar identificado. Ok, Pero no es por la entrada, te lo puedes poner en el teléfono perfectamente. vale. ¿Por dónde bajamos? ¿Por el Por ascensor? aquí. Bueno, también estamos muy contentos aquí cuando encontramos el fórum, cuando estábamos buscando una oficina. Bueno, comentábamos antes, aquí tenemos aproximadamente unas 80 o 90 plazas, pero claro, ya somos casi 300 y en Granada somos no sé cuántos, pero más de 150 o 200. Entonces, ahora mismo la mayoría de la gente tiene en todos los beneficios que te decía, pues obviamente aparte de... ¿Al cero? Sí, de teletrabajo la gente se puede, dependiendo del proyecto, pero en general la gente teletrabaja o viene cuando quiere, hay flexibilidad horaria, hay un montón de temas. Si todos viniesen a la vez, pues tendríamos ya problemas de espacio. ¿Y por qué os vinisteis aquí al edificio Forum de Granada? Si aquí en Granada no es que sobren los sitios grandes para tener muchas plazas, estuvimos buscando y lo que hicimos fue coger un ala y tirarla entera y construir la oficina. La oficina no estaba así, cuando nosotros llegamos eran un montón de
oficinas pequeñitas con un pasillo por el medio. Y llegaste aquí y empezaste a tirar paredes. Todo tirado entero y todo construido desde cero. Y muy contentos porque la zona está muy bien. A nivel de accesibilidad y a nivel de movilidad sostenible, que ya va siendo hora de hablar un poquito de sostenibilidad en un programa que se llama Granada Sostenible, ¿no? Que llevamos toda la entrevista hablando pues de la empresa, de tecnología hemos hablado un poquito, lo que más hemos hablado es de personas, sobre todo. Pero que la pregunta iba enfocada por el tema de movilidad. ¿Cómo viene la gente que viene a trabajar aquí a Cívica? ¿Cómo se desplaza hasta aquí? ¿Vienen andando? ¿Vienen en bicicleta? ¿Hay posibilidad de venir en bici? Sí. ¿Vehículo eléctrico? ¿Cómo? Pues la verdad que, bueno, yo en concreto tengo que venir, vengo principalmente en coche, desde mi pueblo, desde Peligro, y me lo tengo bastante fácil en ese sentido, pero yo creo que aquí mucha gente viene, algunos vienen andando, vienen en transporte público, vienen en patín, vienen en bici. Por aquí se ha estado hablando con el ayuntamiento y creo que hay un sitio donde pueden dejar las bicicletas más o menos enganchadas de una forma medio segura, que no sé muy bien por dónde está, porque como no lo uso yo, pero creo que sí no lo habían puesto hace poco. Abajo también tenemos un sitio donde podemos guardar en el parking si alguien tiene algún patín o algo así. Y bueno, así en general, el tema de aparcamiento, los que vienen en coche, si vienes a un horario temprano no suele haber problema de espacio y pueden aparcar. Sí, pero me refiero, desde la empresa se incentiva y se promociona la vida saludable y la movilidad sostenible, o todo lo contrario, aquí todo el mundo va a tener cochazo y a contaminar aquí a tope. No, bueno, hay un montón de iniciativas de ese tipo y al final pues hacemos lo que podemos. Sí que es cierto que al final pues también estamos muy limitados en el sentido de que cada uno, digamos, busca su forma. En la empresa todo lo que podamos apoyar desde ese punto de vista lo intentamos hacer. No solamente ya solamente de sostenibilidad, de reciclaje. Como te decía antes, al final no es que se promueva desde la compañía, es que ya se demanda desde la propia gente. Si son ellos los que nos dicen qué quieren que hagamos, entonces nosotros simplemente tenemos que seguir ayudándoles en lo que nos piden. Oye, pues estaría bien que hiciéramos tal cosa, lo apoyamos. Como iniciativas como esa son decenas, creo que tenemos 30 o 36, como entre 2 y 3 por mes de iniciativas de X tipo, por ejemplo, de donación de sangre. Esa cuenta como una, aunque hacemos creo que 2 o 3 al año. De esas como esa hay 36 acciones que se definen desde la compañía, que la gente pide, de inclusión, de montones de temas, se trabajan desde equipos, se hacen equipos internos, se desarrollan y se ejecutan. Entonces no es que ya la dirección las pone encima de la mesa, es que ellos mismos las demandan. Vale. Entonces, todo lo que nos piden en cualquier acción que obviamente no lo podamos permitir, pocas veces se ha dicho algo que no creo recordar ninguna en la que se ha negado una petición concreta. Y a nivel de sostenibilidad, ¿hay algún equipo de personas que están más concienciados que otros y que están tirando del resto de compañeros diciendo, bueno, a ver cuándo vamos a hacer una jornada de plantación? O, ostras, molaría tener un huerto aquí colaborativo entre todos los compañeros. No sé. Aquí me salgo un poco de mi terreno, ¿vale? Porque al final acabo de volver un poco a lo que es talento, pero la parte de people la lleva Iñaki, que es el que te podría dar como detalle de cada acción, pero sé que somos miembros de la Huella Verde, muchas veces se han estado hablando de hacer temas de estos de salida, de recogida, de residuos plásticos, ¿no? Y estas cosas. Y hay cosas que se hacen que yo ya ni me entero. Es decir, hay un montón de cosas que se están haciendo que me entero de si las comentan en el Mattermost, nuestra red interna social, y alguna cosa me entero, pero ahí a ese nivel no estoy. Hay un montón de acciones que se están haciendo que no te las podría decir con finura. Fíjate dónde estamos, ¿no? Tenéis la suerte de tener aquí cerca pues este terreno que ahora mismo no está construido, donde muchas familias vienen con sus perros aquí, un momento de ocio, de esparcimiento, y tenéis también el Parque Tico Medina, donde aquí viene mucha gente pues, a descansar, a leer, a pasear, a hacer deporte. ¿Cómo crees que es de importante a nivel de Granada
que haya este tipo de espacios verdes? ¿Tú los consideras necesarios o eres más partidario de, hombre, aquí se podría construir un rascacielos estupendo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Eso a lo mejor te lo diría Josep. No, obviamente, imagínate, a mí que yo una de las etapas en las que más feliz he sido o más a gusto he estado fue una época que estuvimos como 3-4 años viviendo en Cene. Salir de casa y caminar por el río, e ir a Pinos, todos los paseitos, esto. Yo siempre me ha gustado mucho la montaña, me ha gustado correr, entonces la parte natural, tener esto es, no sé, el verde, ¿no? El ver verde, bueno, ¿qué te voy a contar, Alejandro? Verde ¿no? natural, claro. Ver verde natural y ver plantas y es como y el ruido de los pájaros que estamos escuchando ahora mismo, eso no hay nada comparable, es decir, si esto fuese simplemente edificios y cemento, no tiene nada que ver. Entonces, totalmente a favor de eso, es decir, cuanto más mejor. Es cierto que obviamente el valor del suelo y la necesidad de vivienda pues son cosas que se tienen que poner en la balanza. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Crees que es el Empezar camino? desde ahí, es decir, hay que empezar desde las personas, desde la concienciación, desde la sensibilidad y luego, una vez que ya tienen la sensibilidad, empezar a exigir más. Es decir, lo que pasa es que, claro, para eso tenemos que ser también coherentes. Si al final, como en mi caso, ¿no? Si al final me estoy viniendo en coche porque es lo que me viene mejor, pues igual no estoy siendo coherente. Que decir que muchas veces nosotros somos también parte del problema, ¿no? Entonces, me parece un problema muy complejo, como todos los problemas que dependen de una educación. Todo lo que es cultural, y cuando es cultural, social, el esfuerzo lento que hay que hacer para que eso cale y estemos dispuestos a hacer sacrificios, me parece un problema de solución muy difícil. Lo cual no quita que es totalmente necesario. Es decir, es que depende, si al final depende de nosotros. Si nosotros somos los que decimos que esto es inaceptable y a nuestros representantes políticos a todas las instancias les dejamos claro lo que para nosotros es importante, pues tendrán que encontrar soluciones. Pero si no lo tenemos tan claro nosotros mismos, entonces no tengo nada que aportar en plan de que tengo yo, pues mira, tengo esta idea que yo creo que si se hiciera esto tendríamos una mejora clara. No me siento en disposición de dar ninguna receta. Vale, pero por ejemplo, los trabajadores que trabajan aquí en Cívica, ¿dónde viven? ¿Viven aquí en Granada Capital? ¿Viven en el área metropolitana? ¿O dónde encuentran ellos soluciones de vivienda? A ver, los trabajadores de Cívica trabajan por toda España, ¿no? Entonces nosotros al final lo que hacemos, la mayoría pueden elegir si trabajan desde casa, pero cuando alguien quiere tener un sitio físico fuera de su casa, también por salud mental, se lo ponemos. Es decir, incluso si hay una persona solamente en Salamanca y quiere tener le ponemos un espacio donde pueda ir. Más si encima son 2 o son 3, entonces en Málaga ya por ejemplo hay una pequeña oficina, en Madrid en algunos sitios se van abriendo pequeñas sedes. Ahí se tienen en cuenta obviamente proximidad, pero eso lo hacen ellos, es decir, ellos van a elegir cuál es el sitio que mejor les viene al colectivo. Esto de nuevo también otra vez cultura, no es que la empresa dice aquí os voy a poner la oficina y ahí os desplazáis y vais. Ellos van a elegir el sitio que mejor les viene como colectivo para minimizar sus desplazamientos, etcétera, ¿vale? Pero eso sería en el caso de gente que va a querer ir a un sitio, ¿no? Luego, la gente que es de Granada y va a venir a la oficina, ellos eligen si vienen, si no vienen, cuánto vienen, cuándo vienen. A nivel de horario flexible, por ejemplo, pues los papás se organizan para si tienen que llevar a su hijo al cole y conciliar, cómo vienen, a qué hora es mejor. Hay un periodo que tiene que coincidir con tu equipo. Obviamente no te puedes poner a echar tu jornada de 12 de la noche a 8 de la mañana, tienes que coincidir con tus compañeros, pero hay márgenes de flexibilidad donde tú te montas un horario siempre y cuando el proyecto en el que estás para el cliente no lo impida. ¿Vale? Es decir, la complejidad es grande, pero en general se intenta buscar el mejor encaje para todos. Entonces, gente, pues hay gente que está, mucha gente joven está en Granada, a lo mejor todavía está con sus padres, todavía no se han independizado, otros pueden estar en pueblos, hay transporte urbano. En general no tenemos identificado que venir a la oficina les suponga un problema como tal. La mayoría de la gente yo creo que se moverá en transporte urbano o en medios propios de transporte. Pero... Sí, pero a nivel de vivienda, ¿te consta que tienen problemas de accesibilidad a la vivienda aquí en Granada o que pueden elegir sin problemas dónde vivir? Entiendo que es obvio, ¿no? Y no solo en Granada, sino en general, que es un problema estructural del país. Creo que eso... Vamos, yo lo he vivido. Es decir, yo vivo en una casa que me costó
no hace mucho, justo la estrené, llevaba un mes en mi casa cuando nos encerraron con el COVID y tuve que pedir mucha ayuda para poder hacer la hipoteca. Es decir, y mi situación no era, ¿cómo decirte? Yo no tengo una solvencia económica, yo tengo mi empresa, mis acciones, a lo mejor algún día me va bien, pero yo tengo mi salario y no me sobraba. Tuve que pedir mucha ayuda. Fíjate. Para poder cerrar una hipoteca. No me imagino Fíjate. cómo puede ser para un joven que se quiera independizar. Claro. Ese es un problema estructural, pero claro, de ahí a identificar el problema y señalarlo, creo que todos estaremos de acuerdo, pero ¿cómo se soluciona eso? Pues como estamos diciendo, ¿no? Analizando caso por caso y buscando soluciones específicas y concretas. Es que me da la sensación muchas veces que los problemas así grandes y genéricos, las grandes instituciones tratan de resolverlo a lo grande. Y yo creo que mi filosofía a través de Granada Sostenible es pensar en global y actuar en local. Y creo que eso a mí me está funcionando. Y creo que eso también puede funcionar para el resto de problemas. Sí, pero al final, cuando hay una vivienda que es escasa y hay una economía de mercado y hay unos precios y hay una restricción de acceso a la financiación, son problemas que son difíciles de abordar desde actuar local. Es verdad que siempre podremos mejorar algo, ¿no? Pero yo creo que son problemas que tienen una de índole política, de índole financiera, de índole de acceso a... Si no hay trabajo, los salarios no te permiten y hay el banco solo te va a financiar un 80%, pues conseguir los ahorros necesarios para poder dar el paso y tal, en fin, entiendo que es complejo. Sí, es complejo. Bueno, estamos dando un paseo por aquí, por el Parque Tico Medina. ¿Tú vienes aquí a menudo? Sí, alguna vez... Lo tienes cerca, ¿eh? Sí, alguna vez camino, me desestreso un poco, alguna vez he corrido por aquí, aprovechando que tenemos la oficina ahí, tenemos ducha, para que el que quiera se pueda duchar, pues, pero menos de lo que me gustaría, Pero esto es un lujazo. ¿Lo consideras necesario? Porque dicen las estadísticas que pasamos incluso ya hoy en día más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Yo creo que es evidente que necesitamos espacios exteriores donde hacer otra cosa diferente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti te gusta estar en casa o...? Me decías antes que te gustaba el senderismo y... Yo prefiero salir, prefiero los espacios abiertos, pero también es verdad que muchas veces nos metemos en esos ritmos de vida, ¿no? Y esas dinámicas que te absorben y que al final... Pero esto me parece una pasada, es decir, venir aquí, ver a la gente ahí entrenando, dando volteretas, jugando con los perros, corriendo, me atrae mucho y cuando puedo lo hago, pero ya te digo que tener esto es casi como no iba a decir un derecho, sino debería ser como un privilegio que tuviésemos casi que tener esa posibilidad, ¿no? Y ya cada uno que la use según considere. ¿Vosotros a nivel de equipo habéis hecho alguna actividad aquí en el Parque Tico Medina o en otros entornos de naturaleza? Hablo de, pues eso, la típica dinámica de team building, ¿no? De equipo, de trabajo en equipo. ¿Habéis hecho algo? Sí, nosotros hacemos todos los años un día que viene todo el mundo de Cívica de toda España, no solamente ya los empleados, ¿no? Sino que se pueden traer a sus familias, mujeres, hijos, a quien quiera. Y ese es un día de disfrute. Al principio se orientaba más como un equipo, un día para hacer team building y hacer cosas, pero al final es un día de disfrute, de compartir. Y claro, cada vez somos más y cada vez necesitamos, lo que buscamos son justo espacios así. Tipo, cuando el primer Cívica Day que hicimos lo hicimos en Carchuna, en un camping lleno de actividades, y desde ahí ha quedado un poco a nivel de cultura, que sea un día donde buscamos espacios donde pueda haber disfrute, deporte, que los niños puedan estar atendidos, jugar, y todos los años buscamos sitios diferentes, además es sorpresa y hasta que no llega el día no sabemos dónde es, y buscamos, claro, espacios de este tipo. Entonces puede ser un camping, puede ser una zona de playa, puede ser, y sí, buscamos eso. Yo tengo que reconocer que he conseguido algo que no ha conseguido mucha gente, que es sacarte de la oficina, sacarte fuera, aquí a
a este parque maravilloso que tenéis aquí, que te recomiendo y te invito que lo uses. Seguro que muchas veces estás ahí en la oficina atrancado con algún problema o lo que sea. Te da un Seguro que paseo te da un y paseo por encuentras ahí la solución. y se te viene la solución, yo creo que sí. Sí, sí. ¿Qué te está pareciendo esta entrevista? Que he estado muy pesado detrás de ti, pero es que quería que sacar ese huequecito contigo para hablar de todos estos temas, porque creo que eres una persona que tiene mucho que aportar. No te lo he dicho hasta el momento actual, pero creo que sería un profesor pues muy bueno, ya sea dentro de vuestra propia universidad, como me decía, de cívica en vuestras instalaciones, o en la propia universidad o donde fuera, porque sabes expresar las cosas como decías. Creo que se te ha quedado ahí de ese profesor, de Antonio Aguilar, esa manera importante de explicar las cosas coordinadas, guiadas, que haya un hilo conductor para que sea entendible, ¿no? Y yo creo que, no sé, Gustavo y los espectadores también nos dirán cómo se está explicando Manu, pero yo creo que se le entiende y que lo hace bien, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo ya eso creo que lo he respondido. Lo que sí que he respondido a tu pregunta, me he sentido muy cómodo, como siempre que hablamos, que siempre aprendo y me gustaría tener más tiempo para profundizar un poco más en tu visión y en esa acción local, y me parece muy interesante. Me lo he pasado bien, creo que me he distraído, me he relajado, ahora mismo me siento súper cómodo aquí caminando contigo, y me parece muy loable también que le dediques tiempo, que le dediques cariño a apostar un poco eso por Granada, por ese enfoque que suele ser quizá a lo mejor menos, no sé cómo decirlo, como un poco a lo mejor idealista, ¿no? Como que es una batalla que se puede considerar, es que esto claro que es de todos, pero nadie a lo mejor, a mí también me gustan un poco las causas perdidas o las cosas por las que de verdad merece la pena luchar, aunque a lo mejor no se haga. Entonces, cuando te veo que dedicas tiempo a esto y te metes en tus proyectos y siempre ahí dándole vueltas de qué manera se podrían mejorar las cosas y haciéndote preguntas que a lo mejor otros no se hacen, pues me parece muy loable. Entonces, nada, te felicito, que espero que sigas así y aprendiendo de la gente a la que entrevistas, que me parece muy, muy interesante, y creo que aquí en Granada, a ver, esto es lo típico que siempre decimos los de Granada, que deberíamos perder los complejos, que deberíamos apostar más, pero creo que aquí en Granada hay muchísimo talento en general, no hablo de talento tecnológico, y que deberíamos empezar a luchar contra esa idea de que los granadinos siempre somos de luchar a nivel individual, de no colaborar y romper esos esquemas. Yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho en nuestros sectores, en las empresas de Granada de tecnología, nos relacionamos como empresas amigas, como empresas que están colaborando y no se ven como competencia. Obviamente no competimos, no nos robamos el talento, no nos vemos como un posible competidor que me puede quitar, sino lo que hacemos es buscar espacios de colaboración para ser más grandes y ir remando a una. Y es algo que no te lo encuentras en muchos sectores, o te has encontrado quizás que hay una cultura de que nos creemos que trabajamos en la otra lógica, ¿no? En la de si puedo, te compito, y mejor que te vaya mal a ti, aunque a mí no me vaya muy bien, pero que a ti te vaya mal. Eso, por ejemplo, en nuestro sector, hombre, puede ser porque sea un océano azul, ¿no? Porque aquí, si te va bien, pues hay negocio y no tienes que competir por una pequeña migaja del negocio. Pero creerte eso te cambia la forma de ver las cosas. Entonces, aquí en Granada tenemos la universidad, tenemos una ciudad espectacular y maravillosa, tenemos talento, tenemos la sierra, tenemos la playa, tenemos historia, tenemos una historia. La historia de Granada es que te coges cualquier libro, el último que me está leyendo, la crónica de Washington Irving de la historia de Granada, es que dices, madre mía, lo que hemos sido casi que eje mundial, ¿no? En esa época, un imperio que no había muchos sitios parecidos, ¿no? Y no somos conscientes de lo que tenemos, tío, y al final tenemos esa sensación de que Granada, pues, tío, vamos a creérnoslo, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer cosas, porque es que tenemos todo lo necesario. Y eso pues también hay que impulsarlo desde lo individual, ¿no? Creértelo tú, creértelo el otro y colaborar y ir en esa visión. Yo estoy totalmente de acuerdo, tú lo decías antes, en ese momento en el que os lo empezasteis a creer un poquito más, de creer en vuestras capacidades, de tener esa confianza en vosotros mismos, disteis el salto a Madrid y dijisteis, ostras, si lo estamos haciendo bien aquí en Granada, ¿por qué no lo vamos a hacer para clientes en Madrid? O incluso pero que no es solo cívica, es que otro día te invitas a Jesús Moya de SIDN, te invitas a Javier o a Luis de Omega, que son empresas que a nivel nacional
lo han petado. Es decir, que han hecho cosas que han competido de tú a tú con multinacionales y les han ganado. Y se han llevado proyectos brutales y desde Granada. Igual con Nazaríes, son empresas muy top, son empresas granadinas. Hay que colaborar más, ¿no? Claro. Hay que dejar de mirarse tanto el ombligo y tener una actitud un poco más abierta, más colaborativa. ¿A quién te gustaría que trajésemos aquí a Granada Sostenible? ¿A quién te gustaría que le robase un poquito de tiempo y lo sacáramos aquí a pasear por los espacios verdes de Granada? Pues cualquiera de estos que te he dicho merecen mucho la pena. Y si me da un poquito más, te pienso alguno más, pero cualquiera de estos son gente que cuando los estás escuchando hablar dice, ahí hay mucha cosa, ¿no? En esa cabeza hay mucha idea, mucho desparpajo, mucha visión, ¿no? Hay gente que, como yo digo, ve Matrix, ¿no? Tú estás viendo aquí y están viendo los ceros y los unos que hay detrás de lo que tú estás viendo y tú no los ves. Y cuando te lo explicas dices, pues mira, si es que estoy viendo lo que hay detrás, el por qué ocurren las cosas, ¿no? Pues cualquiera de estos que te he dicho se darían para una entrevista de... Es decir, ¿te parece interesante que yo haga ese pequeño esfuerzo de cuadrar agendas para sacar un ratito con esas personas para conocerlas, igual que he tratado de hacer contigo? Porque claro. Dime y dinos qué estabas haciendo a las 4 de la tarde cuando habíamos quedado y todavía no hemos podido empezar la entrevista. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntalo si se puede contar. Estábamos en una reunión con Google planificando la entrada en una cuenta grande española. O sea, que no estaba aquí terminando de hacer cualquiera de estas personas que te he dicho lo que sea. Van a dedicar un tiempo valioso porque están en un momento de crecimiento y de gestión de su proyecto que no te sobra media hora. Entonces, seguramente les va a interesar, seguramente te van a atender y todo el que lo escuche pues se puede beneficiar de su forma de ver las cosas y de su idea. Yo creo que a mucha gente que está viendo esta entrevista le habrá parecido interesante conocerte desde otro punto de vista alternativo al de que te tiene, ya son compañeros tuyos en cívica o familiares tuyos o gente que no te conoce y te está descubriendo y está viendo esta entrevista precisamente porque quiere conocer un poquito más de cívica más allá de la marca y conocer a las personas que hay detrás. Y bueno, estamos ya terminando. Por nuestra parte siempre nos gusta terminar pues dejando un espacio abierto para que digas lo que tú quieras. Yo espero que esta entrevista le llegue sobre todo a la intención que yo tenía al principio, ¿no? A hacer una entrevista a un ejemplo a seguir para todos esos estudiantes de Facultad de Informática sobre todo y para todos esos futuros emprendedores que vean en ti en un referente. Yo por mi parte te agradezco el tiempo que nos has dedicado y como siempre un placer charlar contigo y yo te sigo admirando. Muchísimas gracias. Jorge, es mutuo y Gustavo, muchas gracias también, que aunque ahí no se te ve, pero sin ti no hay entrevista, ¿vale? Que nada, gracias yo por terminar diciendo algo. Si cuando nosotros empezamos, a lo mejor, a mí no me gusta dar consejos porque si luego salen mal, pero hay que apostar. Entonces, cuando nosotros empezamos estaba muy jodido quedarnos en Granada. Y yo no me imagino mi vida que hubiese sido mejor bajo ningún concepto si me hubiese ido a Madrid o no. Entonces, vamos a apostar por Granada. Si se puede, ahora tenemos los medios, tenemos un ecosistema tecnológico, tenemos un ecosistema empresarial mucho mejor que el que teníamos hace 25 años. Aprovechémoslo, apostemos. No es fácil, pero se puede. Entonces, tenemos la universidad, tenemos el talento, tenemos los jóvenes. Vamos, ¿no? Vamos con fuerza y luego a eso sí, una vez que haya gente que quiera, vamos a apoyarlo a muerte, en lo que esté en nuestra mano, todo lo que podamos. Pero yo lo que diría es que se puede, que vamos a intentarlo, que vamos a hacer de esta una tierra algo mejor, que salgan proyectos, empresas, talento, conocimiento, ideas, que demos caña por ahí, coño. Me gusta lo que dice Manu Muñoz de la empresa Cívico Software, desde aquí, desde Granada. Fijaros qué ejemplo, un ejemplo a seguir de cómo pues, después de terminar sus estudios arranca un emprendimiento y sigue trabajando y esforzándose y sobre todo colaborando y creando una comunidad de personas que al final llevan el nombre, ¿no? Son cívicos porque son personas cívicas, ¿no? Forman parte de esa marca. Enhorabuena por lo que habéis estado haciendo durante todos estos años
Y lo dicho, desde Granada Sostenible, espero que te haya pasado el rato agradable Así ha y sido. divertido y que el mensaje llegue. Muy Muchísimas bien. gracias. Gracias a vosotros.